están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Pudieron descargar los trabajos? Sí, se pueden ver. Sí. Ah, perfecto. Sí, la idea es que los descarguen para poderlos analizar, tenerlos a mano. Pero bueno, así recuerden leerlos, tratar de detectar qué les parece la idea de cada trabajo, cómo está Eso, desarrollado. profesor, eso es para el lunes recién, ¿no es cierto? Que tenemos que... Sí, sí. Exactamente. Para el lunes. A ver qué van llegando. Bien, voy compartiendo pantalla. Bien. Ok, ¿se acuerdan dónde dejamos ayer? ¿Fue? Sí, ayer, ¿no? Estuvimos viendo técnicas, más todos los aportes que hicimos y demás. Hoy vamos a retomar, ¿se acuerdan en qué? Manejo de objeciones, ¿qué era? Llegamos hasta marcadores somáticos, creo. Sí, somas los tuvimos. Ah, claro, sí, es verdad, eso se los incluí ayer, ya lo pudimos ver, perfecto. Bueno, para el que tuvo oportunidad de ver más o menos de qué se trataba manejo de objeciones y para el que no, ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo funciona esta herramienta. Como les decía ayer, la negociación uno la puede ver desde muchos puntos de vista, no solamente la compra-venta, sino que puede ser negociaciones en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Y el manejo de objeciones, si bien es una técnica de toda la vida, no es nada moderno, es algo que, sin embargo, típicamente solo lo usan personas que son profesionales, que están entrenadas, que tienen un entrenamiento más intensivo en liderazgo o en ventas. Es muy común para los vendedores que trabajan con productos de alto valor, en donde se juega mucho en pocas palabras o en momentos clave, donde hay momentos de verdad muy específicos. Pero la realidad es que en la medida en que nosotros podamos incorporar esta herramienta, nos va a resultar muy útil, sobre todo para resolver conflictos y sobre todo para darle más fluidez a cualquier comunicación o negociación que hagamos. Bien. Para resumirlo, las objeciones son los no de tu interlocutor, de tu cliente. Es todo lo que tu cliente te dice para frenar el proceso de negociación. Lo que sea, desde las razones que te da tu hijo para no estudiar hoy o no hacer la tarea para mañana, hasta las excusas que te puede dar un cliente para no comprarte lo que le estás ofreciendo. Tiene que ver con todo lo que sucede que interrumpe o bloquea un proceso de venta, un proceso de compra-venta. A grandes rasgos. Desde luego vamos a ver que puede ser cosas mucho más específicas, pero puede ser cualquier barrera verbal o mental, no necesariamente tiene que estar expresada, que te plantea la otra persona antes de aceptar tu idea o antes de permitirte continuar con tu idea, tu propuesta o tu producto. Desde decirte es muy caro, no lo necesito ahora, tengo que pensarlo, no me convence lo que me estás planteando, incluso cuando te objeta hablándote de tu forma de presentarlo, de la marca, del contexto, del momento. Hay algunas objeciones que son simplemente falsas, en donde uno las pone como para ganar tiempo. Por ejemplo, estoy viendo, lo estoy pensando, vuelvo mañana, cualquier cosa de esas. Van a ver que esto que parece muy simple es una herramienta extremadamente poderosa para trabajar, porque tiene una clave que ahora la vamos a ver. El punto clave de cualquier objeción es trabajar sobre dos elementos fundamentales. Uno es la precisión y el otro es la rapidez, la velocidad. ¿Por qué es esto? Porque en la medida en que una objeción venga rápido y conteste con precisión lo que te están diciendo es cuando empieza a funcionar. Pensémoslo de esta manera, voy a ir un poquito hacia atrás. Cuando alguien te cuestiona o te hace una pregunta, por ejemplo, estás presentando un plan, un proyecto a un grupo de personas, a tu equipo o a un grupo de jefes, y te hacen una pregunta sobre tu proyecto. Y vos sabés la respuesta, entonces la pensás y respondés. ¿Cuándo les parece que esto va a ser más efectivo? Es una pregunta retórica, ¿no?
Si contestás de forma inmediata, pero de forma instantánea a la pregunta, o si te tomas unos segundos para contestar, 10, 15 segundos para contestar. Del mismo modo, si tu respuesta es precisa, sin titubeos, si respondes de forma inmediata, pero encima con precisión, sin equivocaciones, sin estar dudando, ¿cómo te parece que va a recibirse del otro lado la respuesta? Y la clave para poder lograr eso es estar preparado, es preparar todas esas objeciones de antemano. Por ejemplo, si vas a hacer un plan, vas a presentar un proyecto y querés convencer a un grupo de personas que inviertan en tu proyecto o que lo sigan, tenés que, de alguna manera, trabajar el principal enemigo de ese proyecto, tener todas las preguntas que te pueden hacer preparadas, todas las objeciones, todo lo que te pueden decir malo de tu proyecto, de tu persona, del objetivo, del plan, de la forma en que lo presentás, todo preparado para que cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento que te hagan, lo respondas de forma inmediata, sin titubeos. De esa forma podés demostrar que no solo estás dando una respuesta precisa, sin evadir la pregunta, sino que encima respondes rápidamente. Si alguien les responde rápido a una pregunta, a un cuestionamiento, ¿qué impresión a ustedes les da? Aparte de que sabe lo que está contestando. ¿Qué les parece? ¿Qué impresión o qué sensación les causa? Seguridad. Seguridad. Bien, te da confianza. ¿Qué más? Estás comprando algo o te están ofreciendo algo, vos haces una pregunta, difícil o no, y te contestan de inmediato. Y exactamente lo que preguntaste. Seguridad, ¿qué más te provoca? Y bueno, conocimiento, confianza. La persona está Confianza, preparada. seguridad. De alguna manera, esa persona se pone en una posición, exactamente como dice Gabriela, que sabe de lo que está hablando. Esa persona sabe de lo que está hablando. Entonces, de alguna manera, no solo te está resolviendo la duda, sino que te pone en un lugar en donde, si estabas preguntando por molestar o por ganar tiempo, no es por ahí. Vos ya sabés que esa persona lo tiene claro, que podés seguir adelante, que te puede asesorar correctamente. Y esa es la clave del manejo de objeciones. Manejo de objeciones no es saber responder bien, es anticipar las preguntas de tu cliente, es anticipar los no de tu cliente, es anticiparte a todo. Es preparar esas preguntas. De hecho, en muchos gremios de venta, sobre todo cuando son productos de alto valor, por ejemplo, cuando se trabaja en el sector inmobiliario, tienen siempre preparadas las preguntas y a medida que los clientes van haciendo preguntas nuevas, por ejemplo, sobre una unidad o sobre la forma de comprarlo, se las van anotando. Y hay muchos vendedores que tienen su cuadernito, su librito, en donde van anotando, incluso a mano, van anotando cada objeción, cada pregunta que les hacen y las respuestas posibles, dependiendo del contexto, dependiendo del valor del producto, dependiendo quién lo está preguntando. Y se lo van anotando. Esto que lo podés aplicar en una situación profesional, también los podés aplicar con compañeros, con amigos o incluso con familia. Si vos te estás preparando para debatir con tu familia qué regalo le van a hacer, no sé, en el Día de la Madre a la mamá de ustedes, y vos tenés ganas que le regalen X, bueno, prepárate para que ese X tenga todas las de ganar. Sabés que van a decir, no, no le queremos regalar la multiprocesadora, queremos regalarle algo, no sé, un ramo de flores. Vos podés hablar de todas las contras de un ramo de flores, podés prepararte para objetar, pero aparte podés prepararte para explicar por qué todas las objeciones que van a hacer a tu regalo no son tales, por qué es el mejor regalo, por qué es la mejor opción. Eso es el manejo de objeciones, es anticiparte, es algo muy simple, es lo que harías en una situación real en donde desde la inteligencia vas a contestar las cuestiones que te hacen, pero lo vas a hacer tan rápido y tan preciso que vas a terminar generando mucha confianza y vas a mostrar que estás preparado. Y entonces ahí viene un poco la estructura que uno tiene que manejar para poder hacer todo esto. Lo primero es, cuando uno trabaja una objeción, cuando alguien te hace un cuestionamiento, esto ya es más contextual y depende también de la industria en la que te manejas. Es primero dejar que la persona se exprese, no interrumpirla. Permitir que esa persona sienta que realmente te interesa lo que te está diciendo. Y siempre tratar de buscar referencias y causas en esa objeción, que es básicamente entender que alguien te hace una objeción. Querés entender por qué te hace la objeción, de dónde viene esa objeción, qué es lo que la provoca. Si te dice, el producto me parece caro, puede venir desde la incapacidad de pagar o puede venir desde que tiene un referente de producto más barato. Y son dos respuestas totalmente diferentes a esa objeción. La primera es, tenés que buscar una alternativa que pueda pagar, para no perderla, por ejemplo, financiación. Y en la otra tenés que demostrarle por qué lo que le estás ofreciendo tiene más valor, aparte de un precio más grande. No es lo mismo, entonces por eso es más cara. Después de escuchar, el siguiente paso es validarlo.
tenés que validar esa objeción, tenés que decirle que es totalmente válida su objeción. Esto viene, es la gran pregunta histórica. ¿El cliente siempre tiene la razón? ¿Qué les parece? Yo diría que no, pero hay que hacerle creer que sí. Exacto. ¿Pero por qué, Martín, pensás que no y que sí? No te entendí. ¿Cómo sería Porque eso? a veces el cliente está desinformado. Y uno lo que tiene que hacer es intentar informarlo o hacerle creer lo que queremos que crea, pero persuadiéndolo. Bueno, va un poquito por ahí, por la primera parte de lo que dijiste. En realidad, el cliente puede o no tener la razón, racionalmente hablando, pero emocionalmente la tiene siempre. Por eso, típicamente, cualquier persona que trabaja bien en atención al cliente, y esto es también parte del manejo de objeciones, lo primero que hace es te contiene, te valida, y después te explica por qué todo lo que dijiste no tiene ningún sentido y estás equivocado. Esto, por ejemplo, pasa típicamente en los bancos, en donde la gente típicamente no tiene razón. Pero también te pasa en cualquier servicio en donde te estás enfrentando por ahí a condiciones de un servicio que vos no le diste bien, a factores de precio, a factores de financiación. Entonces, lo primero es validar y contener y después darle o no la razón. Pero en el sentido que dice Martín, es verdad. A veces no tiene razón, simplemente está desinformado, no sabe. Pero emocionalmente no lo cuestionamos. Lo que queremos es desactivar la parte emocional, como decíamos la otra vez, todo el contacto, toda la comunicación es emocional y racional a la vez. Lo que vos buscas es desactivar la parte emocional para poder razonar con esa persona. Si una persona viene y te cuestiona y está exasperada emocionalmente, está, con sentimientos a flor de piel, es muy difícil razonar con alguien así. No se cuestiona, no se dice lo que vos sentís está mal o no tenés razón para sentir eso. Sin llegar a tratar mal a esa persona o a menospreciar, lo que le decís es, entiendo cómo te sentís, me sentiría igual, un montón de cosas, y después pasás a la parte racional, pero siempre desactivando lo emocional. Por eso, en el manejo de objeciones, primero escuchamos atentamente, permitimos que la persona exprese la objeción, que puede durar 2 segundos, pero también puede durar 1 minuto entero. Después la validamos, tenemos que validar lo que nos dice, y después viene un paso que a veces es necesario, a veces no, que es aclarar la objeción. Y aclarar la objeción tiene 2 objetivos. El primer objetivo es entender la objeción. Ya tenemos alguna de las causas de esa objeción, pero ahora necesitamos saber de dónde viene exactamente, por qué plantea esa objeción y cómo la podemos desactivar. Pero también el aclarar sirve como una forma de mostrar que prestamos atención, que le hemos mostrado interés real. Es un paso en donde mostramos a la persona que la hemos escuchado. Y por último, lo que hacemos es resolver la objeción. Y acá está la clave. Esto que estamos hablando, todo esto puede durar 2 o 3 segundos o te puede durar mucho más. Cuando la persona termina de hablar, vos tenés que aclarar lo que te está diciendo si hace falta, porque hay que evitar suposiciones. Por ejemplo, ¿quién me puede hacer un minutito de cliente? Perdón, de cliente no, de vendedor. Yo hago de cliente. ¿Quién se presta un ratito? 5 segundos. Julio, bueno, vos sos un vendedor de coches. Estos coches son buenísimos. Estamos en un concesionario Nissan, estamos viendo la coupé deportiva, techo corredizo, hermosa. Y yo te pregunto, ¿este coche es rápido, Julio? Este auto tiene una prestación de velocidad muy considerable. Usted se sentiría muy a gusto conduciendo este vehículo. Está bien. Lo que respondiste es básicamente con una evasiva. Está muy bien. Respondiste con una evasiva. Yo te sigo preguntando, ¿pero es rápido? Sí. Para los estándares del mercado es un vehículo rápido. Te estoy presionando adrede para que me des una respuesta que de alguna manera la voy a utilizar para otra cosa. Es verdad. Tampoco, es decir, uno puede tratar de evadir, pero la objeción lo que intenta es resolver. Entonces, acá este tipo de preguntas suelen ser medio tramposas. ¿Por qué? Porque cuando yo te pregunto si es rápido, lo que vos no sabés es si yo te lo estoy preguntando porque quiero que sea rápido o no. Tal vez me decís, sí, es rápido. Uy, qué macana. Justo es para mi hijo y mi hijo es muy responsable. Tengo miedo que se mate, así que ¿sabes qué? Me lo voy a pensar. O por ahí realmente quiero que el auto sea súper rapidísimo. A ver, esa gente compra autos de 320 kilómetros por hora para andar en ciudad que no pueden pasar de 70. Así que, bueno, pasa. El punto de la objeción es que en algún punto de estos, tenés que evitar suposiciones sobre lo que te están preguntando. A veces es muy claro lo que te preguntan, pero a veces tenés que hacer la repregunta. Eso no se los mostré como técnica la vez pasada, pero una técnica muy común es la repregunta. ¿Es rápido?
¿qué estás buscando? ¿En qué margen de qué tipo de coche estás buscando? ¿O qué entendés por rápido? Puede ser una aclaración válida para que te diga ahí, no, lo que pasa es que quiero que esté un auto seguro, no, lo que pasa es que quiero que sea un auto muy veloz. Eso es parte del paso de aclarar, evitar estas suposiciones, porque cuando vas a resolver, tenés que resolver con la verdad. Siempre es muy aconsejable como comunicadores que sean honestos, pero ser honesto no significa hacer el trabajo de tu competencia. Ser honesto significa, te manejás con tus atributos, pero vos tratás de vender lo que vos querés vender. Digamos, es como cuando una persona quiere seducir a una pareja. Lo primero que haces para seducir a alguien es hablarle de lo genial que sos, que trabajás un montón, que te encanta, no sé, ver películas de tal tipo, que te gusta viajar y todas las cosas que leíste y cosas hermosas. Y no empezás diciendo, mira, yo la verdad ronco mucho a la noche, la verdad soy un poco sucio porque me baño solamente los jueves, a veces de casualidad los sábados, pero no me gusta gastar agua. En ese sentido soy ecológico, pero no reciclo. Así que eso sería un defecto. No empezás por ahí, porque esa persona te desaparece. Entonces intentás venderte. Lo mismo haces con tu producto, intentás venderlo. Intentás desde la realidad, desde la verdad, presentarle lo que la persona está buscando. El cliente tiene la responsabilidad también de profundizar, de indagar. Eso es su problema, pero vos no estás para hacer una oferta de todo el mercado. Esto no significa asesorar. ¿Vieron como los kiosqueros que vas y le pedís, ¿tenés encendedores? No, no tengo, pero lo podés conseguir a 2 cuadras. Vos sabés que si cada vez que vayas a esa persona te va a asesorar y te va a mandar donde necesitas. ¿Para qué ir a un tercero si podés primero pasar por esa persona? O te cumple, te resuelve el problema, o te va a decir cómo resolverlo. Entonces, este paso de resolver lo que busca desde una objeción clara, en donde vos ya sabés, resolverla de forma inmediata. Y cuando digo inmediata, tiene que ser instantánea. ¿Y cómo lográs que sea una resolución instantánea? Porque ya sabías la respuesta, porque ya te habías preparado, porque esa objeción no te sorprendió. Si una persona te objeta o te hace alguna pregunta y vos ya sabes la respuesta y es inmediata, la persona va a tener claro que lo que le estás diciendo es una respuesta sincera y es una respuesta precisa. Por eso siempre es tan importante la velocidad. ¿Cómo lo hagas para responder? Es otro tema. El quinto paso, que es como un pospaso, como una postventa de la objeción, es confirmar y avanzar. Es decir, ¿estamos de acuerdo? ¿Te parece bien? Seguimos. Pero básicamente esto es el manejo de objeciones, que se hace tanto a nivel profesional como a nivel personal. Porque a nivel de comunicación el manejo de objeciones es súper importante. Esto también se usa, por ejemplo, en entornos de mediación, en donde el mediador mismo lee el caso, se prepara, como hace un abogado cuando va a una corte, se prepara y anticipa todas las preguntas típicas. Si pasaste por 20, 30 casos, ya el 21 o el 31, te sabes más o menos con qué te van a venir, dependiendo de qué industria se manejaron o de dónde viene el conflicto. Preparás todas las respuestas y las personas se van con un determinado grado de tranquilidad. ¿Por qué? Porque la persona que los está asesorando sabe de lo que está hablando. Bien. Y esto del manejo de objeciones no solo es una forma de sacarte de encima un problema, que es la objeción, sino encima una oportunidad de mejorar tu posición, de acercarte más al cierre, a lo que se le llama el cierre de la venta, a resolver el conflicto, por ejemplo. Ojo, aclaro que si ustedes buscan, van a ver que manejo de objeciones tienen un montón de información, hay un montón de técnicas más precisas, algunas más enfocadas en algunas industrias. Por ejemplo, puede pasar que te hagan una objeción y no la sabes resolver. ¿Qué hacemos? No tenés respuesta para esa objeción. Pero no porque no la pudiste preparar, es porque no es el momento de resolverla. Por ejemplo, te objetan algo del producto que sabes que es algo realmente malo. Por ejemplo, la forma de financiación de tu producto es pésima. Sabes que la competencia te pasa por encima fácil, pero si no vendés el producto primero y no haces que la persona se enamore de tu producto, y ya le vas con el tema del precio, la persona se apaga, se te desconecta, se va. ¿Qué hacemos? Es bastante simple, ¿no? Lo que podemos hacer. ¿Qué les parece? Tratas de evadirlo. ¿Perdón? Tratas de evadirlo a la respuesta. Bueno, en realidad lo que haces es aplazar la objeción. Por ejemplo, le decís, te entiendo, te parece que hablemos de eso en un minuto, que te voy a buscar algo, pero primero quiero mostrarte esto. Es verdad, eso enfría un poco el proceso, pero es mucho peor la alternativa, con lo cual hay objeciones que requieren que no las resuelvas de forma inmediata.
Eso siempre puede suceder, pero típicamente lo haces de forma inmediata. También tenés que trabajar las objeciones de reformular en lo positivo. Por ejemplo, hoy decíamos, alguien te dice es caro, vos le podés decir, pero vos lo que estás buscando es comprar lo más barato o tener mejor valor por tu dinero. Podés resolverlo de mil maneras diferentes. Hay un montón de técnicas que les van llamando, según cómo se usan, para resolver objeciones que pueden aprovechar. Tienen la técnica del boomerang, la de la evidencia, la comparativa, son todos sistemas en donde todos responden a un mismo modelo, en donde podés incluir como diferentes argumentos con diferentes respuestas, con la misma respuesta. Voy admitiendo. Bien. Entonces, básicamente se entiende lo que es una objeción hasta ahora, ¿no? Hay muchos tipos de objeciones, de todo tipo, como las que ven acá, que son las clásicas para lo que es la compra-venta, no para la comunicación personal, como puede ser una objeción al precio, al producto, que son las más comunes, a la empresa o la marca, cuando la marca o la empresa no tienen lo que está buscando tu interlocutor, al respaldo al soporte del producto, que eso es cada vez más común. Por eso algunas plataformas como Mercado Libre son una solución a las objeciones per se, en donde puedes resolver un montón de cosas. El hecho de que vos puedas devolver el producto es, por ejemplo, es una respuesta universal. Vos vas a un supermercado y sabés que tenés 15 días para devolver lo que quieras y recuperar el dinero. Vas a una tienda de electrónica y no podés devolver el producto. Esa es una superventaja. Bueno, tener ese tipo de ventajas también resuelve objeciones clásicas que van contra el respaldo del producto, contra la duda de si el producto va a ser lo que dice que es. Y también una objeción que puede presentarse, que es al vendedor, que es menos común, pero puede suceder que la persona no le caiga bien o no confíe en un determinado perfil de vendedor. Eso también lo tenés que tener presente. Entonces, dicho eso, también tenemos modalidades de objeción, que lo decimos a grandes rasgos, pues no las van a utilizar para el trabajo que van a hacer, pero tenés las objeciones con interés, que son las reales, las que la gente realmente tiene una objeción que te está planteando, y sin interés, que son las excusas. Las excusas para no comprar, es decir, como por ejemplo, hoy no traje dinero, o todavía tengo que esperar a mi pareja, cosas así que son para que no lo molesten y poder seguir. Pero las de interés tenés las abiertas y las ocultas. Abiertas son cuando son objeciones que simplemente te están planteando honestamente, que te las pueden decir. Las ocultas son cuando no te pueden decir qué objeción tienen. Y te plantean cualquier cosa. Por eso es tan importante buscar la causa de una objeción, porque a veces están ocultas en donde te dicen, me parece caro, pero en realidad lo que le parece es que no sabe si esto le va a servir o si es de buena calidad. Uno puede ir indagando para ir llegando a qué tipo de objeción real tiene. De nuevo, acá tienen un montón de ejemplos de objeciones en donde ustedes pueden trabajarlas dependiendo de la industria, dependiendo de la comunicación en la que se están manejando. Nosotros lo que vamos a hacer, que se los vamos a explicar más adelante, es manejar objeciones específicamente para que las pueda resolver otra parte. Después les vamos a contar sobre esto. Ahora es muy pronto, pero la próxima clase ya les vamos a contar cómo se aplica. Y esto es básicamente lo que se llama el tema de resolución de objeciones. Esta es la técnica. Esta es la técnica que uno tiene que aplicar cuando intenta preparar una resolución de objeciones. Vamos a ver después cómo se aplica en la práctica, pero por ahora se los voy a dejar acá. Y ahora vamos a pasar a lo último, que es el cierre, cuando uno cierra una negociación. Primero, hay como determinados parámetros de base que uno siempre tiene presente, que son como condiciones que se tienen que dar en el ambiente. No necesitan darse todas, pero en la medida en que ustedes puedan, tienen que tratar de que se den la mayoría de ellas. ¿Para qué? Para que facilite o mejore las probabilidades de éxito que tenés en un cierre, o para convencer a un público de determinada cosa, o para convencer a tu interlocutor, o a quien sea. Es algo muy común. Típicamente un proceso de venta puede ser algo en donde hay un cierto estrés. Por ejemplo, estás presentando un proyecto, lo que sea, hay cierto estrés. Tenés que tratar de cambiar el ritmo para relajar el ambiente, para que cambie el equilibrio hormonal. Ir a la enumeración de beneficios, de los beneficios que tuvimos hasta ahora y los acuerdos previos. ¿Se acuerdan incluso una técnica como la técnica de los acuerdos parciales, que habíamos visto la última vez? Te permite que vos hagas como una enumeración. Esto no requiere mucha memoria, porque dentro del manejo de objeciones vos podés trabajar en que vos tenés un proceso, vos te hiciste un plan. Si vas a hacer una presentación a un público o a un cliente, vos ya tenés un plan de lo que le vas a presentar.
Entonces, cuando terminás, vos ya sabés cuál es tu índice de temas que hablaste, y podés presentar estos temas. Entonces, haces como una enumeración, para que la persona active la memoria y sepa que le estuvieron hablando de eso, que ya estuvo de acuerdo, que ya lo tiene claro. Y acá vienen dos aspectos muy importantes. Uno es no facilitar la negativa, es decir, no utilizar frases o elementos como que puedan... Sí, Gabriela. Que puedan facilitar a la persona decir que no. Otro elemento muy importante es evitar la sobreventa. ¿Saben lo que es la sobreventa? Algunos de ustedes saben lo que es la sobreventa, ¿no? Alguien se dedica a las ventas por ahí y lo sabe. ¿Qué es sobrevender? ¿A qué le decimos sobrevender en ventas? A mí me suena, por ejemplo, si sos una financiera, cuando le das un préstamo a un cliente y lo sobreendeudás, le das más de la capacidad de pago que tiene. Está bien, en la industria esa es muy probable que sea eso, pero en términos de negociación o de comunicación, sobrevender es cuando vos ya cerraste, ya convenciste a la otra persona y seguís trabajando en el proceso de venta. La regla es que una vez que se terminó la venta, se terminó. Hasta que la persona no paga y recibe el producto, o al menos compromete la recepción del producto y el pago, no seguís hablando. Por dar un ejemplo. A ver, vas a una tienda y compras una camisa. Estás en un proceso, elegís la camisa, eventualmente todo termina en que tenés que elegir entre 3 colores y bueno, había rojo, verde y azul y elegiste la verde. Bueno, te vas a llevar la camisa verde, la vendedora te dice, bueno, te lo preparo, te lo va preparando, estás a punto de pagar y te dice, bueno, te felicito por la elección que hiciste, aparte esta línea es buenísima y la semana que viene encima nos entran un montón de colores, así que está surtidísima. Y vos decís, pará, ¿tenés más colores? Porque la verdad, si tuvieras un color amarillo me encantaría mucho más. Y ahí podés llegar a perder la venta. ¿Por qué? Porque le diste más información de la necesaria. Es decir, eso es sobrevender. Es cuando vos seguís hablando y seguís dando elementos a una persona después de haber tomado la decisión. Y podés perder la venta por esa razón. Igualmente uno lo que hace es se calla hasta que cierra. Y después de eso, invitás a la persona a volver, como hace cualquier empresa después de una venta, lo que hacen es, te llenan de emails, WhatsApp y comunicaciones para invitarte a seguir comprando el mismo producto, pero en otra variante, otros productos, bueno, lo de siempre. Y luego está un elemento esencial que es, primero, cerrar en el momento justo. Todo esto se tiene que dar en el momento que vos pienses que la persona ya está en condiciones de comprar, que ya está convencida, las señales te las da el mismo cliente. Y por último, cerrar con opciones positivas, que esto es fundamental. Esto no solamente es cuando la otra persona te habla. Cuando estás haciendo una presentación en un auditorio en donde vos sos un orador y estás hablando a un público, también trabajás con cierres y con técnicas de venta y con manejo de objeciones. Solo que vos lo que haces es, entendés que está tácita la respuesta de tu auditorio, de tu cliente, de tu interlocutor. Pero siempre tenés esta realidad. ¿Qué es el cierre con opciones positivas? ¿Ubican esto? Que es una técnica en sí, solo que es tan simple que la ponemos acá porque se explica por sí sola. Esto es parte del tema de no facilitar la negativa. Cuando vos le invitás a alguien, bueno, ¿te parece salgamos esta noche? ¿Eso qué significa? ¿Son opciones positivas? No, ahí estás facilitando la negativa. Le estás preguntando, ¿querés salir? La persona te puede decir sí o no. Siempre te pueden decir sí o que no, pero vos no lo facilitás. La idea es que no lo facilites. En cambio, si le decís, esta noche ¿te parece que te vaya a buscar o nos encontramos en el lugar? Eso es cerrar con opciones positivas. Cuando un vendedor te termina de vender el producto y te pregunta, ¿te lo llevas? Eso es facilitar la negativa. Pero si te dice, ¿querés pagarlo en efectivo o con tarjeta? ¿Lo llevas en una bolsita o te lo envuelvo para regalo? Esas son opciones positivas. Si la persona no lo quiere, que haga el esfuerzo de decirte que no, pero no necesitas vos facilitarlo. Es parte del proceso afirmativo que vos no incluyas elementos negativos en tu proceso. Bien. Y como técnicas de cierre hay un montón, yo les voy a mostrar algunas, pero es un mundo y esto también lo pueden investigar y pueden obtener un montón de información sobre el tema. Hay múltiples formas de venta. Yo puse 3 por cada uno, excepto en directas, que solo hay 2, pero tienen un montón. Cualquiera de estas se las puedo explicar, pero son básicamente sistemas de venta. No es que cualquiera viene bien en cualquier circunstancia. Dependiendo lo que necesites, dependiendo el producto, dependiendo el momento, y dependiendo si estás comprando y vendiendo o si estás presentando una idea, un servicio, una va a ser más útil que la otra.
A ver, para vender un servicio de asesoría, las técnicas con presión suelen ser poco útiles, poco efectivas, porque las técnicas con presión funcionan bien cuando el objeto es tangible y cuando el objeto es masivo. Por ejemplo, en compresión tenés la técnica por cambio de precio, en donde te dicen, mira, el precio este solo te lo puedo mantener hasta hoy, mañana cambia, es otro precio. O llévatelo porque es la última unidad, técnica de ahora o nunca, y el inesperado, que es típicamente para el manejo de una negativa o de un rechazo, es, mirá, este era el precio, pero solo por ser vos, te voy a incluir el envío, y si te incluyo el envío, pero te lo tenés que llevar hoy, si no, ya para mañana no te lo puedo hacer. Cualquiera de estas técnicas intenta presionar con la perspectiva de que si no acepta, si no cierra, pierde. Los de reenfoque sí son comunes y son más adecuados para venta de servicios, por ejemplo. Pero en general depende qué tipo de producto estás vendiendo. Pero cualquiera de estas son técnicas típicas que se suelen utilizar. Las que le decía hoy de cierre positivo es una directa, hay solo dos directas. Una en donde preguntás, ¿lo llevas o no? Es una técnica muy básica, muy sonsa, muy poco efectiva. Y después, cuando das solo alternativas positivas, en donde le preguntás, ¿lo querés envuelto para regalo? ¿Lo querés llevártelo puesto? Bueno, eso es con alternativas, entre las cuales no se incluya nunca la alternativa negativa. Bien. Con eso, Perdón, pero ahí en la directa, si yo le digo lleva el coche sedán, no me puede decir no, no lo llevo. claro, por eso es una técnica poco efectiva. Pero no deja de ser técnicas. Hay muchas técnicas que son malas. Hay técnicas que son muy malas. Por ejemplo, las técnicas indirectas son peligrosas porque la gente se puede sentir mal o se puede sentir estafada, por ejemplo, se puede sentir engañada, pero se las incluí justamente porque existen. Cuando vos incluís un error intencional, es porque querés que la persona se corrija y te pida que se lo envíes. Es como el típico ejemplo este de que para sacarle el nombre a una persona le decís, ay, vos te llamabas Mariano, ¿no? No, yo soy José. No te había dicho el nombre, pero te lo está diciendo para corregir un error. Es medio sonso como técnica, pero funciona a veces. Funciona dependiendo del tipo de industria en que estás. Pero sí, es verdad lo que decís. No va a ser muy eficiente. Bien. Vamos a pasar ahora entonces a un tema que ya les había mencionado la última vez, que es el tema de comunicación no verbal. Y acá nos interesa mucho más porque es una parte esencial en la comunicación en la negociación. Dependiendo del autor que lean, dependiendo de dónde investiguen, o dependiendo si le preguntan a Géminis o a Claude o a alguna inteligencia artificial diferente, les va a dar diferentes canales o mix de canales. Pero básicamente siempre lo mismo. En la comunicación no verbal hay un montón de canales. Yo prefiero resumirlos en estos 7. ¿Por qué? Porque son los que de alguna manera clasifican o diferencian lo que es más como la mejor segmentación posible. Están agrupados de una forma que uno los puede manejar uniformemente. Tenés desde el clásico, que son las expresiones faciales y la mirada, que es un grupo así, un grupo en sí que es extremadamente efectivo, la mirada sobre todo, las expresiones faciales son las más importantes en términos de que comunican las emociones, es casi el canal exclusivo para las emociones y el que mejor lo comunica, por supuesto. La mirada, que de alguna manera lo que te comunica es la intención, el tipo de acceso, el tipo de acceso mental que la persona tiene. Los gestos te hablan de lenguaje, de intención también, pero de intención con el lenguaje, el tipo de apertura que tiene. Y luego tienen otras, como la postura, cómo te parás, la apariencia, cómo te vestís, que es verdad que puede ser estático, pero no deja de ser una forma de comunicación relevante. La háptica, que es el tacto, que está ligado a todo el sistema somatosensorial, con lo cual es importante, porque tiene que ver con el calor, la presión, el movimiento. A veces no necesita una persona tocarte para que vos sientas que hay una comunicación háptica que tiene que ver con esto que les decía. Ahora vamos a ver por qué. Luego la proxémica, el paralenguaje, la acronímica, que tiene que ver con la estructura, el tiempo en la comunicación, los acentos, la entonación, la velocidad con que te hablan. Todo este tipo de cosas modifican mucho las palabras que te están comunicando. Esto lo sabemos de hace mucho, digamos. Las palabras son una parte muy pequeña de la comunicación.
cualquier palabra, cualquier frase dicha de una manera diferente cambia completamente el sentido. Puede pasar de ser un halago a una broma a un insulto, solamente por cambiar la forma y el lenguaje no verbal con el que decís algo. Entonces, vamos a ir viendo de a poquito, pero antes les voy a mostrar un elemento esencial. Muchos de ustedes, sobre todo, me imagino, algunos de ustedes deben saber lo que son las neuronas espejo, ¿no? ¿Nadie? Ya sé que lo dice acá, pero lo pueden explicar con sus propias palabras. Sí, Melissa. Sí, no lo habíamos visto con un ejemplo con que las mujeres tenían más neuronas espejo en lo emocional. Cuando veían a alguien que lloraba, como que se emocionaba y como que se contagiaba. ¿En dónde lo vieron que las mujeres tienen En más? una clase pasada. Pero creo que lo vimos con la profesora. Tipo, Bien, y eso tiene mucho sentido, porque empecemos por qué son las neuronas espejo. Casi todas las neuronas, es decir, casi todas las neuronas pueden ser espejo. Básicamente es la forma fundamental de aprendizaje, que es espejando lo que pasa afuera. Hay 3 formas de aprendizaje básicas. No sé si lo vimos ya eso, o lo vieron. ¿Sí, no? Sí. Perfecto. Si ya lo vieron, una de las más importantes es la imitación. Y en la imitación están las neuronas espejo. Y es verdad que diferentes personas tienen diferente mix de neuronas espejo. Y esto impacta sobre la empatía. Por eso, en general, la mujer es mucho más capaz de sentir empatía, de interpretar las emociones ajenas. Por eso, en posiciones de liderazgo, cuando hay muchas personas involucradas, las mujeres tienen más efectividad. En promedio, cuidado, porque esto es una cuestión distributiva, no es que todas las personas que pertenecen a un grupo, por ejemplo, el género femenino, tienen más capacidad que todas las personas que pertenecen a otro grupo, por ejemplo, el género masculino. Cuando en neurología o en neurociencia se estudia, lo que se dice es que hay una tendencia hacia algo. Pero hay muchas mujeres que tienen muy poca empatía y hay muchos hombres que tienen mucha empatía. Y esto también no tiene que ver solamente con tu estructura genética, sino también cómo vas evolucionando, porque existe también la neuroplasticidad, que va cambiando la composición y distribución de tus neuronas y de cómo se agrupan o cómo se desarrollan en cada parte de tu cerebro. Pero bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Vamos a que el lenguaje no verbal está íntimamente ligado al tema de las neuronas espejos y al aprendizaje. Y esto tiene que ver con una cuestión evolutiva del ser humano. Por ejemplo, ¿les parece que es útil para tu supervivencia? ¿Es útil que la gente se dé cuenta solo por tu rostro si estás feliz, triste o tenés miedo? ¿Es bueno eso para tu supervivencia? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Porque es bueno que la persona que está al lado mío se dé cuenta si yo estoy sintiendo miedo o alegría, por ejemplo, o asco. Sí, porque va a ser algo para ayudarme. Le tenés mucha fe a la gente. Estás muy bien. Bueno, a mi entorno cercano me refiero, en la calle no creo, pero... Pero entonces, ¿bueno o malo? Terminemos de definirlo. Para mí, si es Depende para para qué. sobrevivir, no. Es malo. Claro. ¿Es malo? Depende si es para... ¿Quién dijo depende? Yo, Claro. Melissa. También. Bien, es que depende muchísimo. Depende de la buena voluntad de la gente, es como mostrar las cartas. Correcto, pero es inevitable. No es algo que puedas evitar. A ver, hay cosas que podés contener. En el lenguaje no verbal, lo que son los gestos con las manos, con el cuerpo, son controlables hasta cierto punto y se entrena. Pero las emociones son muy difíciles de manejar, pero se puede. Pero ya los accesos oculares que marcan intención, que marcan tipo de accesos mentales, eso es extremadamente difícil. Pero podemos decir que es bueno o malo, pero la realidad es que en términos generales no solo es bueno, es extremadamente necesario. Piensen que en términos evolutivos tu cerebro se formó de esa manera y de ninguna otra. Y pueden pasar millones de años antes de que cambie. Es decir, no se puede involucionar eso. Eso es parte de tu estructura como especie. ¿Por qué? El lenguaje es una creación muy reciente. Típicamente la gente se comunicaba con gestos, con sonidos como cualquier animal. Esa es parte de nuestra especie. Así nos formamos, así nuestro cerebro evolucionó, haciendo ruido y haciendo gestos. Si vos te encontrabas con una presa, con un depredador, lo que sentías era miedo y te tenías que poner en una actitud de lucha-huida. Tu rostro refleja el miedo. Si tu rostro y el olor de tu cuerpo y todo genera miedo, ¿qué pasa a la persona que ve el miedo en tu rostro? Gracias a las neuronas espejo.
¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Puedo Estás entender que también que hay alguna situación de peligro incluso para uno mismo, porque el otro se lo está transmitiendo. Correcto, pero es mucho más que eso. Cuando ves una película y ves gente que llora, gente que está triste, ves el pianista, ¿qué te pasa? ¿Te sentís triste? Pero vos no estás en el medio de la Segunda Guerra Mundial, vos no sos pianista, vos no tenés hambre, de hecho estás comiendo pochoclo mientras ves la película, y sin embargo sentís tristeza, y tu cuerpo se pone, tu rostro muestra tristeza. Eso es neuronas espejos, no solo aprender. Tu rostro imita lo que a la otra persona le pasa, y a medida que vos lo imitás, te contagiás de esa emoción. La persona que está al lado también se contagia. Y tenés un comportamiento de tribu, en donde una persona siente miedo y contagia ese miedo a todo el grupo. Esto es algo que sucede casi con cualquier emoción. Es un efecto contagio. Lo mismo si sentís felicidad. Si ves una persona riéndose, estás viajando en subte y una persona se está matando de risa, te contagia esa risa, te empezás a sentir con ganas de reír. Te está contagiando esa felicidad. Y esto tiene que ver con que es la forma más inteligente de sobrevivir como grupo. Si una persona siente algo, lo contagia al resto del grupo y el resto del grupo pasa a sentir lo mismo. Y de hecho, no es solamente que tu rostro refleja lo que siente el otro, vos sentís lo que siente el otro. Y eso es parte del concepto de empatía. De hecho, cuando ves a una persona haciendo algo, el cerebro de uno empieza a imitar y activar la parte de su cerebro que hace eso. Por ejemplo, que siente, por ejemplo, que hace que anda en bicicleta, lo que sea, lo imitas. Se activa esa parte del cerebro. ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma de funcionar como grupo. Que estés preparado para realizar la misma actividad o tarea que está haciendo la otra parte. No está diseñado para vivir en una ciudad con miles de personas en la misma cuadra. Está diseñado para vivir en el medio de la nada, en una tribu que somos 30 o 40 personas. Y eso tenía mucho sentido como funcionaba. Bueno, el punto es que hoy sabemos que funciona así y el punto es que nos comunicamos de esa manera. Y si nosotros queremos aprender a comunicar con otras personas, necesitamos entender esta forma de comunicarse. Sobre todo el tema de empatías y neuronas espejo. Siempre cuando nosotros intentamos comunicar con alguien, negociar con alguien, o transmitir una idea, o convencer, necesitamos tener en cuenta el tema de la empatía y las neuronas espejo. Necesitamos crear emoción en la otra persona, la emoción correcta para lo que estamos comunicando. Que puede ser el miedo también, típicamente es la alegría, es el placer, pero puede ser también una emoción negativa. Y también tenemos que ser capaces de detectar las emociones negativas para transformarlas en algo positivo. Esto es parte del concepto de manejar la comunicación no verbal. Y como les decía, hay una primera forma de comunicación que es la mirada, son los ojos. Viendo esto que ven enfrente, ¿quién de ustedes sabe qué es lo que comunican los ojos? A grandes rasgos. Sí, anímense, veo que hay gente que desactiva. Cosas que pensamos pero no decimos. Claro. Bueno, está bien. Sí, a la vez también, no sé si tiene que ver con algo de según hacia dónde mirás, a veces estás yendo, por ejemplo, a un pensamiento creativo Sí. o cuando estás recordando algo. Entonces eso te puede dar una pauta de si la persona está recordando una situación real o está inventando algo. Correcto. ¿Qué más? La atención de la persona, dónde está enfocada. Bien. Bueno, lo que Sí, Ezequiel las lo resumió de una emociones forma. también. Sí, ¿cómo, Gabriela? No, emociones también. Por ejemplo, si la persona está mirando hacia abajo, te puede dar una sensación de que está por ahí, no sé, no bien de ánimo, lo mismo, bueno. Bueno, vamos a ir por partes porque todo lo que dijeron es parte de la definición. Ezequiel hizo un planteo bastante poético y acertado, lo que de alguna persona la gente siente. Pero, siendo precisos, los ojos no reflejan emociones. No están las emociones. A ver, uno puede ver emociones en los ojos porque somos humanos y sentimos cosas, pero nuestro cerebro no tiene como función o como mecanismo transmitir emociones con los ojos. Pero sí algo que dijo Gabriela, que es cuando vos tenés una mirada hacia abajo, vos podés estar pasando por un estado de ánimo específico, que no necesariamente implica una emoción específica. Vamos a ver que las emociones son otra cosa, ahora lo vamos a ver. Esto no estamos hablando de algo mágico, ni poético, ni nada raro. Estamos hablando de algo que es así, que es eficazmente así. Sí, Ezequiel, adelante, interrumpan, no hace falta levantar la mano. Por las dos, yo dije pensamientos, no emociones. O sea, por ejemplo, miro para arriba y es un ¿qué me importa? Por decir un ejemplo. Perfecto, sí, y está bien planteado como para englobarlo.
pero pensamientos, cómo estás pensando sería lo correcto, es decir, cómo esa persona está estructurando el pensamiento. En el sentido de lo que decía también, creo que Gabriela, que si vos ves hacia un lado, estás recordando, y si ves hacia el otro lado, estás inventando. Y ahí está la clave, lo mismo que ven en ese mismo gráfico, si vos estás mirando hacia arriba, a la derecha o a la izquierda, tenés un acceso visual a tu cerebro. Acceso básicamente significa que estás como apelando a un recuerdo o apelando a una creación específica visual, y si mirás hacia tus costados es auditiva. Esto igualmente vamos a ver más la parte que nos interesa a nosotros, que es de comunicación no verbal, pero desde luego que lo pueden ir indagando. Algo muy importante que es que en el 95% de la gente es hacia un lado, es decir, para los diestros, que son típicamente casi el 95% de la población, aunque esos números hay que ajustarlos según cada cultura, cada grupo, en determinadas razas es diferente la distribución. Para diestros, cuando una persona mira hacia arriba y a la izquierda, está recordando, por ejemplo. Mirás hacia arriba y a la izquierda, ven el cuadrito, sería invertido de ustedes, acá arriba a la izquierda es acá. Sí se ve, arriba a la izquierda. Y se ve hacia arriba a la derecha, la persona está inventando. ¿Correcto? ¿Se entiende, no? ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, Y acá viene lo importante. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos puede servir esto? También lo Para saber si mencionaron. está inventando, si está diciendo la verdad, si tiene seguridad. Correcto, correcto. Lo mismo que cuando vas a un juicio y, bueno, los jueces te ven la cara de cómo estás declarando. Si estás Hay dos inventando. cosas que te miran. Cuando una persona está entrenada, bueno, esto se entrena. La verdad que el conocimiento es simple, tanto en esto que vamos a ver como en emociones. Es decir, aprender a darte cuenta si una persona siente felicidad, asco, desprecio, o alegría, o sorpresa, o cualquier otra emoción, es sencillo. Es sencillo identificar las emociones. Y también es sencillo identificar los accesos oculares o el lenguaje corporal. Lo que es difícil es hacerlo en tiempo. Es difícil que tu cerebro se acomode para detectar rápidamente todo lo que le está pasando, todo lo que podés leer en la otra persona y estructurarlo para saber qué está pasando, qué está sintiendo. Eso es lo difícil. Las personas con más experiencia, con más entrenamiento, lo hacen de forma más efectiva. A ver, ¿se acuerdan la serie Lie to Me? Sí. Miénteme. Bueno, una serie, está bien que no te las acuerdes, Tomás, porque es extremadamente vieja y probablemente no existías cuando esa serie se lanzó. Pero bueno, mucha gente la vio igualmente. Ahora, esa es una de las pocas series que está bien hecha. Lo único que es malo en esa serie es el nivel de perfección que tiene el protagonista, la capacidad casi sobrehumana que tiene. Pero no significa que sea imposible. Es raro, pero no imposible. Pero la verdad es que los componentes que habla, excepto de cómo lo descubrió trabajando con monos, es todo cierto. Si la llegan a ver o se la cruzan. Esto requiere entrenamiento. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, ahora entran a internet y ponen accesos visuales o accesos oculares y les van a aparecer seguramente un montón de dibujitos, incluso mascaritas. Uno se la puede imprimir, le hace 2 agujeritos, imprime 2, hace 2 agujeritos, con su amigo, pareja o con alguien, practica. A ver si se dan cuenta. Se hacen preguntas, uno le miente, el otro no, y empiezan a tratar de detectarlo. Y va generándote una gimnasia en donde empezás a aprender rápidamente a detectar. ¿Es un acceso visual recordado? ¿Es un acceso auditivo creado? ¿Es una visualización? ¿Está mirando hacia arriba, hacia abajo? Rápidamente. Porque esto es rapidísimo. Y es casi imposible, por no decir imposible, que el cerebro sea capaz de evitar un acceso ocular. Si vos estás recordando algo que viste ayer, tus ojos van a ir hacia donde tienen que ir. No tienen opción, no lo pueden evitar. Sí podés evitar otras cosas, pero esto no se puede, porque es casi, les diría, intuitivo. Con lo cual, para vos, la orden que vos necesitas dar racional de que no lo haga, nunca va a llegar a tiempo para evitarlo. Lo puedes hacer corto, lo puedes acortar, pero no lo puedes evitar. ¿Y cómo te das cuenta entonces que una persona te miente? Porque él te dice, sí, ayer le preguntas, ¿qué estuviste haciendo anoche? Y vos le decís, estuvimos haciendo tal cosa, vos vas a decir una mentira y inmediatamente la persona va a ver que estás mirando hacia el lado equivocado y te va a detectar. Entonces, para que sigamos la misma lógica, les pregunto, ¿sí, cómo podemos hacer para mentir y que no nos detecten? ¿Cómo les parece? Mandas un audio.
Está buena, la de mandar un audio. Sí, Mirando a los ojos. mirando a los ojos te van a pescar. Ese es el Ah, ¿en punto. serio? Sí, pero teniendo bien clara la mentira, digamos. Pero si decís una mentira a los Con ojos, van a ir la- para donde tienen que ir. Eso no lo podés evitar. Esa es Igual la es- No, pero cuando se hace que se Tratar cuentan de historias practicar. reales, pero se cambian algunas cosas. Ahí Por es ejemplo, una ¿qué clave. cambiarías? ¿Cómo decís? ¿En qué tono lo decís? O sea, quizás vos en vez de transmitir directamente lo que pensás, lo suavizás de una forma donde no estás mintiendo en lo que estás diciendo, pero lo camuflás un poco. Sí, el tema es que eso supondría que tu interlocutor está por debajo de la capacidad intelectual para darse cuenta que le estás evadiendo. Es como ponerte anteojos oscuros, mandarle un audio. Sí, está bien. La persona está sospechando de vos, es decir, estás siendo indagada. Con lo cual, desde el momento que te están indagando, están intentando buscar la mentira. ¿Cómo hacemos para evadir esa detección? Es la pregunta. Que está bien lo que propones. Es decir, tranquilizar, relajar el ambiente puede ser parte de... Yo no estoy diciendo que hiciste nada malo anoche, es decir, por ahí le estás preparando una sorpresa para el cumpleaños que la semana que viene estuviste con una amiga de ella, o con un amigo precioso, divino, pero bueno, están haciéndole el cumpleaños de la semana que viene, no es nada malo. Pero no se lo podés contar porque arruinás la sorpresa. Entonces no le podemos decir que anoche estuviste con su amigo. Estando preparado. O sea, ¿Cómo te prepararías? Y Matías tenía una solución por ahí, pero no me la terminó de decir. Pero espera un poquito. Lucas, ¿cómo te preparás? o sea, si vos ya sabés la situación que va a venir, vas a preparar, digamos, vas a inventar la excusa, por decirlo así, y hablar con fluidez como si estuvieras convencido de lo que estás planteando. Vos podés hablar con el mejor tono del mundo, el convencimiento absoluto, pero si tu cerebro, en cambio de estar recordando lo que pasó ayer, está inventando, tus ojos van para el lado incorrecto, te van a pescar. ¿Podés hablar, por ejemplo, mientras haces otra cosa? Y ponerte anteojos oscuros también, pero de nuevo, la otra persona tiene un nivel intelectual mínimo considerable para ser un ser humano funcional, así que te pesca. Matías, ¿qué decías? No, que a veces se cuentan historias reales, pero cambiándole solo una partecita, entonces Y va por ahí. es como más difícil detectarlo. El punto es que no podés mentir. Esa es la clave. La solución es esta. No podés mentir. No se puede mentir. Si mentiste, pescan. Pero podés cambiar una pieza. Una sola pieza, por ejemplo. Podés cambiar la fecha. Si te pregunta qué estuviste haciendo anoche y no le podés contar qué estuviste haciendo anoche, contale qué estuviste haciendo hace 2 semanas, con lujo de detalles. Y todo va a ser un recuerdo. No estás inventando nada. Todo apela al recuerdo. El cerebro no distingue si el recuerdo es de ayer o de hace 3 días. Solo es un recuerdo. Y de esa manera apela a eso. Lo mismo pasa con otras funciones de tu cuerpo, como las emociones. Muchas profesiones requieren mentir para poder ejercer la profesión. A ver, por ejemplo, ¿qué profesiones requieren de la mentira? De poder engañar con las emociones y con los ojos. Negocios. Abogado. En general, los negocios. Perdón, abogado te lo Abogado. tomo, abogado te lo tomo porque La gente del puede rubro defender inmobiliario, ponele. un vendedor, la verdad espero que no haga falta. La verdad sería triste que un vendedor tenga que mentir para poder vender. Actores, Ahí, actores y ahí, actrices. Un actor, una actriz, sí, exacto. O No los sé si hay- policías que tienen que investigar algún caso Correcto. de infiltrados. Tenés que tener la capacidad de transmitir una emoción que no es real. Vieron que todos los actores trabajan sobre eso, depende si vas como actor de método o no, pero lo que terminás haciendo es creando en vos una emoción falsa o creando en vos una realidad falsa. Bueno, desde ahí va. Te tenés que engañar primero a vos mismo, engañar a tu cerebro para poder hacer que vos engañes a otra persona. Es decir, para poder engañar a alguien tenés que engañar primero a tu propio organismo, a tu propio cerebro. Y eso lo vamos a ver cómo funcionan también las emociones. No es para que lo hagan. Esto es para aprender a detectarlo en terceros, no es para hacerlo. Así que vamos al siguiente paso, que es el tema de emociones. De nuevo acá, como siempre les digo, cada autor con su libro pone el mix de emociones a la agrupación que quieren. Esta es una de las más eficientes, ¿por qué? Porque son como 7 emociones base, 7 colores primarios que combinados hacen todas las otras emociones. Son básicamente 7. 7 emociones que se pueden combinar todas entre sí de cualquier manera posible. Es decir, no son ninguna de ellas es excluyente entre sí. Está la sorpresa, el desprecio, el temor o miedo, el asco,
la tristeza, la ira y la felicidad. Le pueden llamar ira, enojo, como quieran, pero ira y felicidad. Vamos a ver si pueden detectar, porque esto no es intuitivo, esto no es un trabajo intuitivo, que uno intuitivamente detecta las emociones. No, primero aprendés cuáles son las emociones y por qué esa emoción es lo que es, y después incorporás el conocimiento para volver el aprendizaje, la detección intuitiva. Pero vamos a intentar empezar por hacerlo intuitivamente. ¿Qué emoción ven arriba a la izquierda? Sorpresa. La de, Sorpresa. sombra, Correcto. sí. O asombro, sí. ¿Y qué emoción ven en José Serra, el segundo? Asco. Asco no es asco. Ira, que es como que le salió Ira, mal, se le cayó temor. algo, no sé. Ira, temor, no ira No, tampoco. temor, tristeza. Ira no, porque es la de abajo. ¿Cuál es ira? La de, la tercera, la segunda de abajo. Me Abajo parece. Charlie medio. Sheen. La Ira. de Charlie. ¿Y dónde está el asco? Maradona. Maradona. El Diego. Perfecto, perfecto. Diegote. Sí, y Obama, ¿qué está sintiendo? Tristeza, no sé. Tristeza. Con la- Correcto, y nos queda una, que es la de Ricky Gervais. ¿Qué está sintiendo? ¿Cuál es? No La sé. arriba. La de abajo a la derecha, la única. Felicidad. ¿Sos feliz? Felicidad. Correcto, felicidad. Pará, ¿y la de arriba cuál sería? No sé quién es el lado de Obama. Batista. Ah, perdón, sí, se me pasó. ¿Qué es Batista? Como que no Queda le bueno. importa. ¿Eh? Desinterés. No. Desinterés. Emoción ¿Cuál básica. era? Desprecio. Desprecio, correcto. Desprecio, sí, por la Desprecio. como por la boca. Estas son como emociones primarias. Y con estas emociones, al combinarse, generan otras emociones. A ver, yo les escribo acá algún autor si quieren indagar, si quieren profundizar, pero pueden buscarlo por cualquier lado. Cuidado, siempre traten de pensar en las fuentes, ¿no? A ver, me toca acordar los... bueno, ahora me lo voy a acordar. Les voy pasando un autor que trabaja mucho lo que son el lenguaje no verbal. Perdón, primero les voy a pasar sobre las emociones, que es Paul Ekman. Me faltó ahí una mayúscula. Paul Ekman. Pero hay un montón que trabajan emociones. Depende qué autor busquen. Hay algunos que lo trabajan más desde el punto de vista social, otros del punto de vista más social, psicológico, otros más del punto de vista de los negocios. Paul Ekman es más comunicacional, negocios. Incluso él desarrolla un montón de ejercicios para entrenarte en la detección. ¿Por qué? Porque típicamente los gestos que marcan las emociones, las sonrisas le decimos, esto que ven acá se le llaman sonrisas cuando uno lo estudia, que básicamente los movimientos musculares para expresar una emoción, duran 3-4 décimas de segundo, en el mejor de los casos, y típicamente 1 o 2 décimas de segundo. No llega a durar un segundo. Es decir, vos no lo podés ver, pero lo podés captar. Es tan breve que no lo llegás a registrar racionalmente, pero en la medida en que vas trabajando lo empezás a detectar. Pero hay que hacer una aclaración, eso también se entrena. Ustedes pueden incluso encontrar ejercicios para entrenar esto, en donde lo practicas. Y van a ver que cuando hacen esos ejercicios hay emociones que por tu aprendizaje, por tu historia personal, por cosas que te hayan pasado, son más fáciles algunas emociones detectar que otras. Algunas te van a ser casi imposibles, otras van a ser extremadamente sencillas. A mí me ha tocado trabajar con, por ejemplo, entrenando gerentes o jefes en empresas de servicios, en donde algunos venían y tenían un nivel de acierto en donde eran capaces de detectar 40% de las emociones el primer día que lo hacían, otros no llegaban ni al 20 o al 30. Y alguna estrella, algunas personas muy, de vez en cuando que podía pasar del 80%. Muy raro. Pero lo que pasaba típicamente no era que estaba distribuido de forma pareja, es que había algunas personas que les era muy fácil detectar, por supuesto, la sorpresa, la felicidad o la tristeza, pero no tenían casi ninguna capacidad de detectar el miedo, el asco o el desprecio. No podían, simplemente no lo veían. Y otras combinaciones. Bueno, uno puede aprender a detectar estas cosas, ver en dónde está posicionado y desarrollarlo y entrenarlo. Pero también lo pueden hacer como les mostré con el tema de accesos oculares, practicarlo con alguien, empezar a ver si lo pueden detectar. Por ejemplo, ustedes van a YouTube y van a ver que hay videos que les muestran como frames, en donde, por ejemplo, analizan una charla que dio un político o un actor, en donde le preguntan algo que es un poco ríspido y la persona responde de una manera, pero cuando analizan cuadro a cuadro ven que emocionalmente está expresando otra cosa totalmente diferente. Por ahí se muestra como feliz,
o sorprendido, pero cuando lo analizás cuadro a cuadro, estás viendo asco y tristeza. Vos decís, pero Ahí, no tiene nada profe, que ver. en comentarios puse el nombre de un chico que es un youtuber argentino Sí, que, bueno, pone, no sé, imágenes de alguna entrevista, algún, correcto. no sé, político o algún periodista y demás, y minuto a minuto va detallando qué tipo de gesto, si, no sé, lo que dice Yo es lo realmente conozco, sí, cierto sí. y demás. Sí, Es muy eso es bueno. interesante, el análisis de gestual. De esos hay, este debe ser muy bueno, hay literalmente cientos en nuestro idioma. Pero también busquen los que analizan los microgestos. Se llama de esa manera, se le pone como microgestos. Los microgestos ya es esta detección, la detección de las sonrisas, en donde estás viendo a un nivel de profundidad muy alto. ¿Por qué? Porque el lenguaje en general, todo lo que tiene que ver con el movimiento de mano, la gestualización, es hasta cierto punto, no solo se puede controlar, sino que se puede deformar. Uno lo puede modificar para expresar cosas diferentes y que no se note lo que está oculto. Pero los microgestos son muy difíciles. ¿Por qué? Porque también son, como los socios oculares, intuitivos, solo que al requerir más energía son más difíciles de detectar y son más fáciles de controlar. Pero pongan, si tienen otros ejemplos como el que puso Marcia, cópienlos porque están muy interesantes para que vayan buscando. De hecho, en la medida en que vas buscando en YouTube, vas pidiéndole que te muestre a Franco Piso, como ponen ahí, Lescano, y otros autores, van a ver que YouTube ya va aprendiendo que te gusta y te va a empezar a tirar adicionalmente otros nombres, otras fuentes, y le terminas enseñando a darte lo que estás buscando. Hay gente incluso que lo usa como yo, tengo 3, 4 perfiles para especializarlos. Si empiezan a buscar, van a ver que hay un montón de información y les permite también aprender de una forma mucho más lúdica este tema. Y les puedo asegurar que es extremadamente útil cuando lo aplican. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo de emociones, de sonrisas, no es intuitivo, no es que ustedes se tienen que aprender de memoria esto, no. Esto es algo que se estudia desde hace mucho tiempo y se empezó a estructurar desde la década de los 60, 70, en donde se empezó a hacer un manual de gestualización, en donde se empezó a indexar qué músculos del rostro se mueven con cada emoción. Y después se fue ampliando a no solo las emociones primarias y sus formas más típicas, sino también emociones secundarias, es decir, combinaciones de estas. Entonces, acá no se trata de la foto, se trata de qué músculos se están moviendo. Y esto es lo que uno estudia cuando quiere aprender lenguaje no verbal. Por ejemplo, cuando uno habla de sorpresa, no es solamente el decir, tiene la boca abierta, no. Tiene que ver con músculos que se mueven y que se reflejan en esto, cejas levantadas, ojos muy abiertos y boca abierta. Esto puede mostrarse de forma sutil cuando se combinan con otras emociones, pero sí ves estos movimientos. Es como si tu rostro se estirara hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que muestra sorpresa. Después tenés desprecio. El desprecio es uno de los más sutiles. Cuando vos ves sorpresa, la sorpresa es muy fácil de detectar. ¿Por qué? Porque hay emociones que tienen que ser fáciles, que evolutivamente son emociones que son imprescindibles. El miedo es imprescindible porque todo el grupo necesita ver rápidamente, es decir, captar rápidamente el miedo, y lo mismo con la sorpresa. Pero el desprecio, por ejemplo, no es una emoción que sea fundamental, porque no se la considera una emoción de supervivencia. Entonces es extremadamente sutil, pero es única, es fácil de identificar, es la esquina del labio apretada hacia un solo lado de la cara. Significa que es como que subís ligeramente uno de las dos comisuras de los labios. Estamos resumiendo, si ustedes lo empiezan a estudiar van a ver muchas más sutilezas. Van a ver más sutilezas, ¿por qué? Porque hay más cosas que ver cuando uno está viendo combinaciones de emociones. Pero acá lo vamos a ver simplificado. Luego el temor que también es fundamental, es clarísimo, es fácil de ver. En el temor tenés cejas levantadas y juntas, párpados superiores que se levantan, los párpados inferiores que se tensan y los labios que se estiran, ligeramente estirados hacia las orejas. Es como si tu rostro se tensaran los ojos y se estirara hacia los lados. Básicamente esa es la expresión que estás viendo. El asco también es fundamental que se vea bien. Se tiene que ver con mucha claridad porque es necesaria para la supervivencia fundamental. Y es también extremadamente simple. La nariz arrugada, que implica que se levante el labio superior.
No una comisura sola necesariamente, aunque puede pasar, por ejemplo, se puede combinar el desprecio con el asco y vas a ver una combinación similar a eso. Pero acá lo que tenés es la nariz arrugada. Cuando ves que una persona arruga la nariz, típicamente lo que está sintiendo, percibiendo es asco. Y tiene que ver con el movimiento muscular. Es decir, no es solamente una cuestión de la foto, es una cuestión de ver, por ejemplo, la tristeza, que estás como con tu rostro que se está como derritiendo. Por eso ves casi lo contrario del temor en los ojos. Pérdida de foco, los párpados que se caen, y las esquinas de los labios, en cambio, están tensadas hacia las orejas, están como cayendo. Y esto es muy fácil de ver como tristeza, es fácil de detectar. Y una que no es tan fácil de detectar, más en el plano del desprecio, es la ira. La ira básicamente es como si el rostro se comprimiera sobre sí mismo. Las cejas se juntan y se van hacia abajo, por el hecho de juntarse igualmente, es lo mismo. La mirada se fija y se estrechan los labios, como si se achicaran hacia adentro. Pero la mirada se fija típicamente dando la sensación como que están fijándose en la nuca de lo que genera esa ira. Si es una ira hacia una persona, está como un poquito más allá de la persona, fijado los ojos. Esa es la sensación que da. Pero no es una emoción que a veces se vea con tanta facilidad. Y por último, la felicidad, que tampoco es de las clásicas para supervivencia, que acaba en una expresión muy sutil, pero que es la mínima expresión que vas a ver, que es las patas de gallo arrugadas, más de lo que normal si una persona ya las tiene arrugadas, mejillas hacia arriba y el movimiento alrededor de los músculos de los ojos, como si los ojos cobraran vida. De hecho, la felicidad es típicamente la más común cuando uno está alegre o contento por algo. Y una forma fácil de darse cuenta que una persona está falsamente contento o falsamente feliz es cuando, por ejemplo, no hay patas de gallo. Porque eso típicamente viene de la misma emoción. No es algo que uno fuerza. Uno puede fácilmente mostrar una sonrisa, pero es difícil mostrar las patas de gallo. Es verdad que en algunas profesiones, incluso en modelaje, incluso en actuación, se aprende a mostrar sonrisas falsas sostenibles. Esas sonrisas que vos, la típica sonrisa no la vas a poder sostener mucho más tiempo después de dejar de estar feliz. Pero una persona se puede entrenar para mostrar una semifelicidad durante varios minutos, sin hacer mucho esfuerzo, sin cansar el rostro. Porque eso es otra cosa. Es difícil simular las emociones, porque si vos no sentís lo que estás expresando, se te cansa rápidamente el cuerpo o el rostro. Entonces ahí requiere como mucho más energía. Es como que es difícil mentir en este tipo de cosas. De hecho, hay otras técnicas para detectar mentiras, aparte de la que vimos, que tienen que ver con esto. De hecho, les puedo contar alguna. Hoy veíamos la de los ojos, pero hay otra que es, si vos querés detectar si alguien que te acaba de contar un relato, te relató algo que hizo hoy, es mentira. Por ejemplo, esto es un poquito hostil, le podés pedir a esa persona que lo que te acaba de contar te lo cuente de la misma manera, pero en un orden cronológico inverso. ¿Se imaginan por qué eso puede facilitarte detectar si está mintiendo o no? Una persona te cuenta algo que pasó. Pasó esto, esto, esto y esto. Vos le decís, bueno, ahora contámelo igual, pero al revés cronológicamente. Si lo inventó, se va a perder. Sí, porque precisamente al estarlo inventando, uno nunca recuerda exactamente lo mismo, más si es un invento que no pasó. Entonces, en alguna parte tenés que recrear lo mismo y pensarlo al revés y te vas a perder. Correcto. Y te vas a perder por una cuestión de gasto de energía, más que por una cuestión de memoria. Es verdad que hay personas que tienen una memoria de corto plazo tristísima y no se acuerdan de nada, acaban de decir algo y se lo olvidan, pero típicamente sí tenés memoria. Pero el problema es que si vos estás recordando algo que pasó, significa que lo tenés perfectamente registrado en tu memoria, con lo cual te va a ser muy fácil recordarlo en cualquier orden. ¿Por qué? Porque estás sacando algo del archivo, pero si lo acabas de inventar, eso es una memoria muy reciente, no es una memoria vivencial, la memoria que se experimenta de hacer cosas, de ver cosas, de sentir cosas, es una memoria muy fuerte. La memoria que viene del invento, de la imaginación puntual, es una memoria débil. Entonces, como dicen Matías y Gabriela, esa persona le va a costar mucho repetir la mentira y van a ver que hay un gasto de energía enorme. Que lo que ustedes van a ver es confusión, nerviosismo, la persona se empieza a sentir intranquila.
de hecho, la mayoría de las técnicas para detectar una mentira vienen de acá, de generar a la persona un alto nivel de gasto de energía para sostener esa mentira. Pero bueno, desde las emociones pasa lo mismo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio intentando detectar estas emociones, pero ya no en emociones primarias puras, algunas sí, sino en emociones combinadas. Por ejemplo, esta sonrisa, creo que, no me acuerdo el autor, creo que había otro que era Sergio Rulicki, que era el que... A ver, igual, olvídense un poco de los autores, porque puede haber un montón de autores de estos que hayan hecho buenos trabajos. Yo me voy acordando algunos, pero no me caso con ninguno. Es decir, pueden buscar la información, incluso información que esté más desestructurada y también es totalmente válida. Cuidado siempre con las fuentes de que no sea solo divulgación amarilla de la información, sino que sea algo estructurado. Pero le ponen nombre a la sonrisa. Yo les voy a decir algunos de los nombres, pero la verdad es que son irrelevantes los nombres. Acá el punto es que uno aprenda, practicando, como les dije, con un amigo, en una reunión, a empezar a detectar todo esto, a empezar a verlo. Entre ustedes pueden dialogar. ¿Qué te parece qué estamos viendo acá? ¿Qué es el lenguaje no verbal? ¿Qué te parece que hay? ¿Qué relación entre estas dos personas? ¿Qué está sintiendo esa persona? Empezar a jugar con eso. Porque desde ese juego lúdico, empezás a entrenar a tu cerebro, a darle flexibilidad, plasticidad, para que se enfoque en eso. Como decíamos la otra vez, vos nunca te diste cuenta lo que pasaba, nunca te fijaste en ningún coche, pero el día que decidiste comprarte un coche marca Volkswagen, empezaste a ver Volkswagen en todos lados. Acá es lo mismo. Cuando vos enfocás, dirigís a tu cerebro a hacer algo, el cerebro va a tratar de aprender lo máximo posible de ese tema. Se va a enfocar en gastar energía en lo que vos le estás diciendo que es importante, que es necesario. Empecemos con una. Por ejemplo, la chica del medio que, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que era Delfina algo, nadadora. ¿Qué les parece que está sintiendo? Delfina Pinganiello era. Como una alegría, de orgullo, de Mucha felicidad, porque tiene las patas de gallo marcadas, la boca abierta. Correcto, sonrisa, felicidad. mostrando los dientes. ¿Y qué más? Hay una emoción más ahí. ¿Qué más? Sorpresa, un poco de temor. Sorpresa, perfecto. Felicidad y sorpresa. A esto le llaman la sonrisa de alegría sentida, pero básicamente lo que importa es que está sintiendo eso. A la vez está sintiendo felicidad y sorpresa. Siempre las emociones se suelen dar combinadas. Es raro que se den puras, pero también se dan puras. ¿Y qué les parece que están viendo en, no sé, por ejemplo, Barack Obama? ¿Qué ven ahí? Es más como una sonrisa de compromiso. Como que, ¿Por qué pensás que de compromiso? no sé, como en la nariz, algo raro, como que está frunciendo un poco la nariz. Pero de complicidad, parece. enfoquemos en leer los músculos. En los músculos, ¿qué ven? Los movimientos que vimos hoy de las emociones. Lo de las patas de gallo No, están chinga marcadas. los así que- ojos, tiene Sí, las No, patas es de gallo, genuino, los pero es ojos. como... Adelante. No sé si estaba hablando Gaby antes, pero no, había dicho lo de las patas de gallo que están bien marcadas, lo mismo que la sonrisa bien abierta. Creo que la mirada fija también, no me acuerdo en qué se refería, pero no sé qué otro. Felicidad. Felicidad. También se refería. Excepto que estén enfocados detrás del objetivo, en ese caso es más congruente con la ira. Y después los ojos no suelen funcionar, el tema del enfoque no suelen tener que ver detrás. Entonces estamos viendo felicidad. Pero me interesó cuando dijeron que parecía falsa. Cuidado que también hay un gran tema que se da, a mí por lo menos me pasó cuando empecé a trabajarlo, es que muchas veces vos tenés filtros personales, paradigmas personales, que te condicionan la lectura que haces. Esto tiene que ver con todo. Cualquier lectura que hagas de la realidad de las cosas está condicionada por tu aprendizaje, por tus supuestos. Con lo cual, si ustedes están estudiando esto con alguien y ven que siempre tiene una tendencia, como un desvío, hacia una emoción o hacia detectar, por ejemplo, errores en las emociones o defectos en determinadas emociones, siempre la misma, piensen que tal vez tiene que ver con
con un desvío personal, con un prejuicio personal que uno tiene y que uno puede corregir también, lo podés corregir. Podés aprender a detectarlo. Y acuérdense que cuando hablamos de emociones, si bien ahora estamos haciendo un trabajo un poco intuitivo, en realidad cuando lo estudiás de verdad, abandonás esa intuición y la limpiás, es decir, desaprendés todo lo que tenés de bagaje para volver a aprender y empezar a detectar el movimiento de los músculos en esos rostros. De hecho, hay una tecnología que en investigación, yo les mostré Face Reading cuando hicimos investigación. Sí, bueno, el Face Reading, el software de Face Reading está apoyado sobre estas investigaciones que les contaba. Está apoyado sobre eso, es decir, no es que el software simplemente deduce con inteligencia artificial. El Face Reading existe como tecnología desde el siglo pasado. Desde el siglo pasado existe. Y lo hace con... Lo que pasa es que se empezó a hacer mucho más económico desde básicamente la última parte de la década del 2000 por el tema de la tecnología del video, que podía ver con mucha más precisión o fidelidad, definición los rostros cuando vos filmabas. Y desde ahí es que lo detecta. Lo que hace el software es detectar que los músculos se están moviendo. No tiene idea de lo que es una emoción, sino que detecta los músculos. Y de detectar los músculos deduce las emociones. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para aprender. Detectar lo que está pasando en el rostro, más allá de lo que sentís vos emocionalmente. Más que sentir empatía, tenés que aprender a leer el rostro. Y después podés intentar integrarlo como algo intuitivo. ¿Qué les parece que ven en el rostro de Zapatero? ¿Qué están viendo? A la derecha, abajo. Desprecio, pues eso no. Puede ser. ¿Qué más ves? Como que está forzando la sonrisa, o sea, es como combinadas. Como que se hace el que se ríe, pero está medio despreciando. Cuidado con el forzado. ¿Qué significa forzado? ¿Que ven algo negativo? No sé si negativo, pero como que no es real, no es la sonrisa esta que, por ejemplo, decía que no podés... lo de las patas de gallo, lo único que habían aprendido los pibes. Lo de las patas de gallo es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Y porque, no sé, es como que es el músculo que no sé, puede producirlo, por así decirlo. Tiene que ser como innato de la persona. Está bien, pero cuando ustedes dicen lo está fingiendo, fingir significa falsear la emoción. Claro. Significa intentar no mostrar una emoción determinada, mostrar una emoción que no coincide con lo que uno siente. A veces la gente confunde que es una sonrisa falsa porque siente algo negativo mezclado con algo positivo. Pero eso está perfecto que haya algo positivo o negativo. De hecho, hay felicidad en el rostro de Zapatero, pero también hay desprecio. Esto se le llama sonrisa burlona porque hay otras cosas. Esto es mucho más complejo, pero lo que están detectando de base está bien. Están esas dos cosas, con lo cual por eso le dicen sonrisa burlona. Y puede haber perfectamente eso. De hecho, hay otras formas de sonrisas que combinan la felicidad con emociones que entendemos como negativas, como la ira, el desprecio o el asco. Por ejemplo, ¿qué ven en el rostro de George Clooney? Vamos a hacerlo mejor. Vamos a empezar por Putin. ¿Qué ven en el rostro de Putin, a la derecha de George Clooney? ¿Qué ven? Adelante, anímense. Si lo peor que puede pasar es que no le peguemos. Es como socarro, digamos, como que... Sí, sonrisa con desprecio, la misma. No hay desprecio ahí, porque el desprecio, acuérdense que era. El desprecio tenía que ser la comisura que se levanta. Sí. Ahí hay algo también que va de la mano de eso, pero que no es desprecio específicamente. ¿Qué ven? Igual todo esto es muy sutil y discutible, ¿no? Porque uno está viendo una foto y dice, bueno, pero yo la foto, si la veo desde este ángulo, veo otra cosa. Sí, está bien. Capaz que un poco de asco, ¿puede ser? La nariz es fundamental en el asco. La nariz arrugada es esencial en el asco. Cerrada. Cuidado, la diferencia que estamos teniendo es que yo no estoy empatizando con los rostros, sino que los estoy tratando de leer. Uno al No, la principio... mirada tiene más caída, pero no le, o sea, yo no asocio eso con tristeza, pero no le veo o sea, no
no le veo la cara si analizo en conjunto de tristeza, pero Exacto. Entonces no hay tristeza. Aunque vos lo asocies. Lo que acabas de decir, igual que lo que dijo Marcia, es verdad. Uno puede sentir que tiene determinada emoción, que tiene tristeza o que tiene desprecio, pero cuando lo analiza dice, no, que lo sienta no significa que lo vea, que lo pueda registrar de esa manera. Y esa es la forma correcta de aprender a leer los rostros. Aprender a deducir lo que tienen y no empatizar, porque si vos trabajás sobre tu empatía para analizar un rostro, dependés de tu estado de ánimo del momento, dependés de tu circunstancia, y eso termina afectando tu percepción. Por eso les decía, hay que quitar el prejuicio. Ahí hay ira, pero también hay felicidad. Esa es una sonrisa que se le llama ira gozosa. La van a ver en muchos rostros. Por ejemplo, el de George Clooney. Acuérdense. Está apretando los labios. Labios apretados, mirada enfocada, pero también tiene los rasgos de una felicidad. Y hoy hablaron de temor. ¿Qué rostro acá siente temor? Perdón, temor no, tristeza. ¿Qué rostro siente tristeza? Y ya que está, me dicen cuál siente temor. ¿Qué les parece? El de arriba de Putin es tristeza porque tiene como los ojos caídos. Sí. No. El del medio, perfecto. Claro, sí. Ese, tristeza, correcto. ¿Y temor? Arriba de George Clooney. Correcto. ¿Y desprecio? Sí. Y al lado de Putin. Correcto, perfecto. ¿Ven? Uno lo va terminando registrando, uno lo termina aprendiendo. Les digo la verdad, es bastante más fácil de lo que uno piensa al principio. Después, lo que se vuelve difícil es hacerlo en vivo. Ver en una foto termina siendo eventualmente sencillo, uno aprende, genera la práctica y empieza a detectar las emociones. Siempre te vas a equivocar un poquitito, pero mientras mantengas un margen de error chico, vas bien. Después pasás a la realidad, empezar a leer esto en tiempo real, en donde esto dura muy poquito tiempo, en donde vas a tener ni siquiera un segundo, y empezás a leer, no sé, en tus parientes, en tus amigos, y después ya lo empezás a ver en la calle, en tus colegas, en otras personas. Imagínense la herramienta, lo poderosa que es cuando vos podés, en una persona que te esté diciendo, ¿cómo estás? Estoy súper feliz, pero vos te podés dar cuenta de lo que realmente siente. Imagínense lo fuerte que es eso. Vos estás presentando un proyecto a un colega o a tu jefe y podés ver en su rostro si esa persona está sintiendo una emoción positiva, le gusta lo que le estás diciendo, o está sintiendo una emoción negativa. Le causa rechazo, le causa miedo o le causa otro tipo de emoción. Lo mismo si hablas con una pareja, con un amigo, y podés ver que se oculta la ira o se oculta el miedo, o lo más importante, que lo que dice no coincide con lo que siente. Entonces, ahí es donde vos accionás para tratar de generar esa conexión y hacer que esa persona termine revelando lo que realmente siente. Y si no, lo tenés que registrar vos de otra manera. Bueno, por eso es una herramienta súper útil cuando uno trabaja o interactúa comunicando. Y les voy a mostrar un par más, sobre todo me interesa. La del, ¿cómo se llama? Whitney Houston, ¿puede ser? No. Sí, Whitney Houston, la del medio arriba. Esta viene con trampa. ¿Qué sonrisa es esa? ¿Qué les parece? No sé si por la imagen está inclinando un poco la boca o también tiene las cejas, no se parecía a tuviera las cejas levantadas. Si yo miro las cejas levantadas y la boca un poco abierta, puedo decir asombro, pero no sé si también tienen quizás inclinadas. Me inclinaría a asombro, pero por el tema de las cejas levantadas, pero está chinando los ojos. Pero viste que no me estás viendo nada, en realidad no estás viendo nada claro. No, no sé si es la imagen, tiene inclinada un poco la boca, o sea que tiene ahí mucho pueden botox decir, bueno, también. desprecio también. Perfecto. Bueno, todo esto que no pueden captar es porque se le llama sonrisa fingida. Es básicamente la no expresión. Esa persona está deformando tanto su expresión que termina no mostrando nada. Está escondiendo completamente lo que siente, o lo que quiere, o la emoción que tiene. Está intentando expresar felicidad, pero no tiene patas de gallo, con lo cual no existe. Y como vos dijiste, hay otras emociones, pero ninguna emoción es clara. Por eso se le llama sonrisa fingida. Y Zapatero muestra una sonrisa muy particular. ¿Qué les parece que ven ahí? Creo que temor, porque levanta las cejas. No sé. ¿Temor?
podría haber algo de temor. Sí, yo también lo hubiera dicho. No es exactamente temor, pero no es tan mal pensado. También Un poco de sorpresa. desprecio, Sorpresa, también, sí. Pero hay sorpresa, sí. La sorpresa está clarísima. Intuitivamente vos decís esto no es sorpresa, pero sin embargo, si te lo pones a pensar y analizar, Abre los racionalmente ojos. hay sorpresa. ¿Y qué más hay? Y desprecio capaz también, no sé. Este es Una boca bastante como difícil, diversa. justamente la sorpresa con la ira, que es lo que Ira, vamos a ver acá, de alguna manera se cancelan entre sí porque hacen expresiones que son diferentes, pero sin embargo sí está ahí. Está en el enfoque de los ojos, por ejemplo, y acuérdense la ira cómo se mostraba. Fija. Mirada fija, estrechamiento del labio y las cejas hacia abajo. Sí. Cuando vas ahí, obviamente no podés ver el estrechamiento del labio claramente porque esperás que se vea cerrando los labios, pero no es el caso. Esto se le llama gozosa hostilidad. Los nombres son muy lindos y rimbombantes, pero eso es un invento de cada autor, ¿eh? No es para que se lo queden, no es algo que figura así en un índice o en una enciclopedia. Bueno, hasta acá vimos lo que son emociones. Y vamos a intentar cubrir, aunque sea parcialmente, porque nos queda muy poquito tiempo, la parte de específicamente el lenguaje no verbal. Así podemos irlo terminando para la próxima. Lo primero en el lenguaje no verbal que se suele trabajar es el tema de las zonas. Las zonas tienen un tema, tienen una cuestión, que depende muchísimo de la cultura en la que estás y dentro de esa cultura en dónde vivís, cómo vivís. No es lo mismo vivir en una zona rural que en una zona urbana. No es lo mismo vivir en un país oriental, asiático, que vivir en un país nórdico. Tienen diferentes zonas, tienen diferentes niveles de contacto o de seguridades o de comodidades según la zona en la que estés. Pero básicamente las zonas tienen que ver con, lo diría alguna persona, como una especie de energía que uno tiene alrededor de uno. Si alguien que no corresponde con la energía correcta se acerca demasiado, vos te sentís incómodo o incómoda. Por ejemplo, la zona íntima está reservada, a ver si se los muestro de una manera más clara. Bueno, también se puede mostrar con los brazos. La mayoría de los gráficos que van a ver acá es de ese autor que les puse ahí, Alan Pease. ¿Lo escribí o no? No, no lo escribí. No es el más lindo, no son los dibujos más lindos, pero es el primero que trabajó esto. Y es uno de los autores más prolíficos y más completos, con lo cual tiene un nivel de intensidad en el material mucho más alto de la mayoría de los autores, con lo cual es más claro. Y los gráficos definen con mucha precisión lo que quiero decir, aunque no sean los más lindos. Pero tenés vos una zona. La zona íntima la reservás para las personas que tienen una relación íntima con vos. Tu papá, tu mamá, tu pareja, tus hijos. Y se terminó. La zona personal está más reservada para los amigos, los colegas de confianza, las personas de confianza. También para tus seres queridos en determinadas circunstancias, porque esto es dinámico, no significa que todo el tiempo las mismas personas pueden entrar a las mismas zonas. Y la zona social tiene que ver con las personas con las que te relacionas periódicamente. Todo esto puede cambiar según el ser humano. Y la zona pública para la gente desconocida, para los otros, para los de afuera. Esta es una forma de verlo, pero otra forma de verlo es con los brazos. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguien invade una zona que no corresponde? ¿Qué les parece cómo uno reacciona a eso? ¿Qué te pasa? Genera incomodidad. Una molestia, rechazo. Rechazo, incomodidad, molestia. Por ejemplo, si ustedes van a una reunión donde hay gente, sobre todo si las personas están paradas, no sentadas, van a ver que en muchos casos se da como una especie de baile. Como que hay gente que se acerca a otra persona y esa persona se aleja. Esto es muy sutil, muy lento, pero es como que se van cada vez moviendo un poquitito más. Uno se mueve hacia atrás, el otro hacia adelante. Este fenómeno es porque las zonas no son iguales para todos. Una misma persona que los dos vivimos en la ciudad, pero una persona viene del interior, viene de una zona de un pueblo, en donde obviamente las zonas son más amplias, hay más distancia, en todo, a nivel personal, social, no a nivel íntimo siempre es la misma, pero a nivel social, personal y público siempre las zonas se amplían. Entonces es como que yo tengo una zona más grande. Viene alguien que vivió en una ciudad toda la vida y tiene unas zonas más chicas. Entonces, así como yo me siento incómodo cuando invaden mi zona, el otro se siente incómodo cuando está muy lejos. ¿Por qué? Porque dice, pero yo soy
Yo tengo que estar en la zona social y me estoy quedando afuera, entonces me acerco. Y la otra persona se siente incómoda, entonces se aleja. Esto es importante que uno lo sepa manejar, porque cuando vos te acercas a alguien y ves que esa persona se aleja, no es necesariamente un rechazo, sino que tiene que ver con una comodidad. Entonces vos necesitas establecer esa comodidad y respetar esa zona. Al mismo tiempo que si una persona se te acerca mucho, vos podés aprender a no sentirte incómodo con esa invasión. Pero, sin embargo, hay situaciones en las que nos invaden igual. Vos viajás en subte y están adentro tuyo prácticamente. Zona íntima, total, están encima, con la mano encima de tu cabeza. ¿Cómo reaccionas ante eso? Esas personas deberían estar a 2 metros tuyos, literalmente. Y sin embargo están pegadas, en contacto con vos. ¿Qué sucede? Que entendemos el contexto. ¿Qué? ¿Perdón? Entendemos el contexto. Sí, pero igualmente... Además no lo tenés a veces de frente, porque no es lo mismo cuando vas aplastado, pero que si tuviera esa persona aplastada, pegada mirándome frente a frente. Que se siente más la invasión en lo que es la zona de espacio personal de cada uno. Entonces eso sí te lo puede hacer intolerante a la situación. Correcto. No solo eso, en donde vos intentás, como dice Ezequiel, entendés la situación, como dice Gabriela, lo que intentás es aislarte o generarte algún tipo de desconexión con eso, pero aún así, si se dan cuenta, van a ver que incluso cuando están, por ejemplo, ustedes están viajando, pongamos un ejemplo, viajan en un colectivo donde hay gente, pero no mucha. Tenés tu distancia, podés charlar con tu amigo tranquilamente. Estás charlando tranquilamente. Pero de pronto se llena de gente y ya estamos todos apretados, como si fuera una lata de sardinas. Se dan cuenta que ahí se genera incomodidad y ya ni siquiera te sentís cómodo charlando con tu amigo. Cesa la conversación. ¿Por qué? Porque tu organismo está en una actitud de defensa, está activado tu mecanismo de lucha-huida. Con lo cual son circunstancias en las que vos no podés interactuar normalmente. Entonces, aunque vos tomes conciencia de la situación, no se puede hablar normalmente. ¿Para qué sirve esto? Para que entiendas que en un proceso de comunicación, de negociación, si la persona está invadida, toma decisiones malas desde tu perspectiva. Vos necesitas que la persona esté en una posición cómoda, según sus zonas, para que pueda tomar decisiones cómodas. Si no, la persona probablemente tome todas decisiones más vinculadas a su supervivencia que a su bienestar general. Entonces siempre tratamos de que las zonas se respeten por esta razón, porque incluso cuando estás con una persona de confianza, en una circunstancia en donde no tenés miedo, igualmente si están invadiendo tu zona, tu organismo, tu cerebro te da otra instrucción diferente, te pone en una actitud de protección. Lo mismo va a pasar si vos entras a un comercio, si estás hablando con un colega. Por ejemplo, un ascensor no es un lugar para estar negociando algo, porque es un ambiente cerrado e invasivo. Entonces vas a esperar estar en un ambiente seguro. Lo mismo cuando la gente se sienta, hay gente que se sienta contra la puerta, hay gente que se sienta contra la pared. Eso también tiene que ver con la comodidad postural de la gente. Pero bueno, en eso no vamos a entrar porque es un mundo. Pueden investigarlo, profundizarlo, hay un montón de eso. Y vamos a hacer un último tema que tiene que ver con entrar en la cuestión de, a ver, que se me está yendo acá, las posiciones de reposo. Tenemos lo que se llama posiciones de reposo, tiene que ver con situaciones o posiciones en donde uno está en descanso, es decir, significa que no está gastando energía. Cuando uno está en reposo tiene más que ver con encontrar una posición de comodidad. Cuando uno no está en reposo tiene más que ver con una posición de dar un mensaje o transmitir algo. Voy a dar un ejemplo. Si yo cruzo los brazos, mis brazos están autosostenidos, estoy en reposo, estoy descansado. No hay gasto de energía. Si quieren decir algo, interrumpan, adelante, sin problema. En cambio, si yo cambiara, después les voy a mostrar qué significa, y cierro mis puños, vieron que hay gente que cierra los puños cuando cruza los brazos, fíjense que los brazos se van. Yo necesito energía para sostenerlos. Esto no es una posición de reposo, yo estoy transmitiendo un mensaje. Esto agrupa casi todos los gestos de una manera específica, posiciones de reposo y posiciones que no son de reposo. En las de reposo no hay mensaje, la persona está buscando una posición de comodidad y está sintiendo algo. En las posiciones que no son de reposo no solo siente algo, sino que está intentando transmitir un mensaje. Y las interpretamos de forma diferente. Entre las posiciones de reposo más comunes, vamos a ver que hay muchas, que tienen que ver con los brazos y las piernas. Las primeras, estas que ven acá, típicamente, ya sea que se tomen los brazos, las manos, perdón, o las muñecas, adelante del cuerpo o atrás, hay 3 posiciones típicas. Uno es cuando la gente se toma las manos, otro cuando se toma
la muñeca y otro cuando se toma el codo. Las ubican, ¿no? Las hacemos todo el tiempo. Incluso en las películas ven, si lo van a empezar, ahora lo van a empezar a ver, ahora que se los mencioné, lo van a empezar a ver, es una forma de transmitir fácilmente una emoción. ¿Qué les parece que significa una persona que se agarra el codo? ¿Qué les parece? Intuitivamente, ¿qué supondría? Está tranquila. ¿Cómo? Que está tranquila, puede ser. No, para mí está incómodo, No, de no, está tensión. como Aprietos, claro. incómodo, Sí. nervioso. Sin seguridad. Tiene mucho que ver con la inseguridad o con la frustración, ¿m? Pero también puede tener que ver con el autocontrol. Y esto tiene que ver con algo. Si ustedes van a una reunión, hay un montón de gente, está charlando y ven a alguien que está con la mano tomada del codo, probablemente esa persona no se sienta cómoda en ese lugar. O esté en una situación en donde esté frustrada o no conozca a nadie, se sienta básicamente incómoda. ¿Y qué significa cuando se agarran la muñeca? ¿Adelante o atrás del cuerpo? Autoridad. ¿Perdón, Marisol? No, que esa posición me da como autoridad, genera autoridad. Esto es interesantísimo. Síganme diciendo el resto y después vuelvo a lo que me dijiste. ¿Qué más les parece? A mí da como que duda, no sé. ¿Algo más? Bueno, ahora estamos viendo intuitivamente qué nos parece. Pero esto al que le interese aprenderlo y desarrollarlo y estudiarlo, no lo tiene que hacer mañana, pero lo pueden hacer con tiempo y una vez que uno lo va aprendiendo, lo va incorporando. No tiene que ser lo que les parece. Esto tiene que ser, se estudia como se estudia matemáticas. Vos lo estudias de texto y después lo incorporás intuitivamente. Pero me interesó la percepción que tuvieron. Naturalmente, confirmo, es más, es lo que dijo Marcia, es cuando una persona está con una actitud de duda, se le dice que busca confianza o también puede ser como el anterior, que está frustrada esa persona. Pero básicamente es una posición de búsqueda de confianza, búsqueda de comodidad. También hay algunos autores que lo interpretan como entrega de poder, cuando una persona está intentando que alguien la guíe. Que alguien la guíe. Pero lo que dijo María Sol es interesante porque lo percibió como una persona que estaba, como dijiste, en control o con autoridad. Sí, como... Bien. Sí. Sí, perfecto. Cuando ustedes capten, esto funciona un poco parecido que con las emociones. Cuando ustedes registren que determinados gestos los perciben de una forma específica, porque sentís eso fuertemente, fíjense por qué. Porque tal vez lo están identificando con otro gesto o están confundiendo el gesto con personas, con un grupo social. Interrumpan, hablen, no me levanten la mano, porque apenas me doy cuenta. Hago una consulta, porque por lo general en lo que es comunicación está como hasta mal visto el tema de las manos hacia atrás, porque demuestran en realidad que estás ocultando lo que realmente te pasa. Entonces genera, no es una posición de sugerencia si tenés que hablar frente al público, convencer a alguien, porque no muestra como transparencia. Entonces como que oculta la parte, por ejemplo, bueno, inseguridad o desconfianza o algo así. Entonces lo asociaba más con eso. Correcto, bueno, aclaremos dos cosas. Lo que dijiste al principio es 100% cierto. Si ustedes van a hablar en público, las manos adelante, al costado, pero a la vista. Nunca ocultas, nunca en bolsillos. Es espantoso las personas que hablan en público y se ponen las manos en los bolsillos, se ponen las manos atrás del cuerpo, se las agarran. Es espantoso porque transmite un mensaje totalmente equivocado. ¿Y por qué digo equivocado? Porque parece que sea lo que dice Gabriela, que la persona está ocultando algo, pero en realidad no está ocultando nada. Es decir, si vos sabés leer los gestos, sabés que esa persona no está ocultando nada, que al contrario, esa persona está insegura. Necesita las manos guardarlas porque está insegura, porque no sabe qué decir, porque no sabe dónde meter las manos o porque se siente abrumada por el público. Diferente cuando las manos se ocultan de otras maneras, que ahí sí puede ser una falta de confianza o un intento de ocultamiento, pero no son las manos las que te van a marcar el ocultamiento. Hay otros gestos que te marcan el ocultamiento y son mucho más claros. Después lo vamos a ver. No te das cuenta que una persona te está ocultando, mintiendo o diciendo algo que no cree que sea cierto porque pone las manos juntas o no las muestra. Pero mostrar la mano sí es un síntoma de confianza, es el típico gesto que hacemos cuando queremos que nos crean.
¿Se entiende? Es decir, vos mostrás las manos como un gesto de créeme, te estoy diciendo la verdad. Pero uno interpreta que cuando no están a la vista está ocultando algo. Pero lo interpreta, no significa que sea real. Con lo cual, siempre que hablen en público, den un examen, presenten un trabajo, defiendan una planificación, lo que sea, las manos a la vista. A algunas personas les cuesta mucho, pero tienen que intentarlo hacer. También a veces puede ser un síntoma cuando la persona empieza a agarrarse las manos, sobre todo activamente, no que las mantiene en reposo, en descanso, sino, porque estas son posiciones de reposo, de comodidad, sino que las empieza a mover, tocarlas mucho, como si estuviera lavando las manos, pero jugando también con la muñeca. Esa persona puede estar en un camino de ataque de pánico o en un camino de nervios, de empezar como, se está derrumbando tal vez. ¿A alguno de ustedes les ha pasado, por ejemplo, de ver a alguien, o que a ustedes les pasaba de sentirse de pronto nervioso frente a un público, que se te cierra la garganta, o sentís mucha sed, o sentís mucho calor, mucho sudor? Esa es una reacción que tiene el cuerpo, que es una reacción de defensa. Es bueno que lo sientas, porque lo necesitas sentir porque te sentís amenazada o amenazado. Y tenés una gestualización, unas actitudes que tienen que ver con la amenaza. ¿Saben cómo hacer para neutralizar eso? No. ¿Alguien tiene una técnica para neutralizar cuando te empieza a agarrar? No un ataque de pánico, es una cosa que tenés que tratar en otro lado, sino como esos mini ataques de pánico, es un ataque de nervios, como que se te... ¿Sí? Ejercicios de respiración, cuando es por ansiedad o así, ejercicio de respiración, sacando el aire del cuerpo después más lentamente, mantenerlo y ir sacándolo gradualmente, no rápido. Precisamente tenés que hacer lo contrario a lo que te está pasando con el cuerpo. En vez de acelerar con la respiración. ¿Por qué lo contrario? Ahora me decís, Marcia, ¿por qué tenés que hacer lo contrario? Porque no sé bien cómo funciona en el cuerpo, pero precisamente... ¿Qué nos dice Marcia? Estás teniendo taquicardia, por lo cual... Está bien, no, Gabriela, es que la clave, ahora vamos ahí porque lo que dijiste es cierto, pero la clave está en el por qué. Marcia, ¿qué ibas a decir? Lo que decía Gaby, yo creo que es para bajar un poco el ritmo cardíaco y demás, que es lo que te da la ansiedad o los nervios. Y sino también, en marketing nos dijeron, bueno, agarren una lapicera como para tener en la mano algo para aferrarse a eso y que se descomprima un poco el nerviosismo. Ok, vamos por partes. Está muy bien intencionado la lapicera, pero típicamente no te va a funcionar cuando estés realmente sintiendo nervios. Al contrario, probablemente lo vayas a profundizar un poco. Entiendo que es un método de descarga lo de la lapicera. Está bien, por ese lado está muy bien el consejo. Pero cuando vos sentís nervios reales, porque estás parado frente a un auditorio de 60 personas y no sabes por dónde empezar, se te cortaron las palabras, empezás a sentir sed, se te cierra la garganta. Bueno, lo que dice Gabriela puede funcionar, pero no tenés tiempo. Esto hay que resolverlo en 4 segundos. No tenemos 15 segundos para hacer un ejercicio de respiración que sí funciona. Y la clave está en el por qué funciona, lo que Gabriela dijo, y que también funciona otras cosas. Cuidado, no para todo el mundo es igual de efectivo cada técnica. La técnica maestra básica que te muestra cómo funciona todo esto es tomar un vaso de agua largo, profundo. Espero que no tengas un problema después de tener que ir al baño, pero básicamente tomate el vaso de agua largo, profundo, 150 centímetros cúbicos completos. Y otros sistemas funcionan, por ejemplo, lo de respirar profundamente. No vas a tener tiempo para hacer un ejercicio de 15 segundos tal vez, pero sí algún ejercicio más breve. La pregunta es por qué funciona esto, y ahí está la clave para saber qué ejercicios funcionan y por qué el de la lapicera no es el mejor, pero sí puede funcionar en algunas circunstancias. Y definitivamente el de pensar, imaginarte a la gente desnuda tampoco funciona, digo, que es otra cosa que por ahí circula que no, olvídense. ¿Por qué les parece? Tiene que ver con cómo funciona el cerebro, con cómo evolucionaste, con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Oxigenás el cerebro y... Oxigenar el cerebro, sí, pero puede también funcionar mal. Cuidado, la sobreoxigenación del cerebro puede terminar siendo contraproducente, pero me gusta por dónde va tu razonamiento. Piensen por ahí. Es muy simple. Cuando se lo digan van a decir, esa estupidez era. Sí, Tomás. Te vi que sacaste el mismo. No, como que gira autoconvencerse de lo contrario, entonces dar todos los indicios a todo lo que te está indicando el cerebro, darle todo lo contrario. Exacto, va por ahí. Es eso.
A ver, esto es sencillo. ¿Por qué vos estás en un ataque de pánico? Estamos exagerando, no es un ataque de pánico, es como un mini ataque de pánico, un ataque de ansiedad, como decía Gabriela, o como decía Marcia. ¿Qué está pasando con tu organismo? ¿Qué está sucediendo en tu organismo que está sintiendo eso? Y si vos planteabas que se te seca la garganta, la estás humedeciendo. Es el efecto contrario. A ver, estás en un ataque. No es que tomas agua para que la garganta no esté seca. No tiene nada que ver una cosa con otra. No, es casual, es casualidad pura. No, tiene que ver con esto. El ataque de pánico, es decir, toda esta circunstancia, este ataque de ansiedad, la ansiedad se genera porque tu cuerpo se está poniendo en lucha-huida. Se activó la amígdala, lucha-huida, te sentís amenazado. 60 personas que están exigiéndote algo, esperando algo de vos. Y todo tu organismo le agarra un ataque de ansiedad porque estás nervioso, porque estás a punto de sufrir. Exacto, como dice Natalia, estrés, ansiedad, todo junto. Pero el estrés es un mecanismo de defensa necesario. El estrés es fundamental. Si vos tenés que salir corriendo porque te van a asaltar, tenés que empezar a estudiar o empezar a hablar porque necesitas convencer a alguien para no perder tu trabajo. Cualquier cosa así súper crítica. O es el momento de convencer a tu jefe que te dé un aumento. Todas son situaciones de alto estrés, de ansiedad, en donde tu organismo entra en un estado de lucha-huida. Necesita defenderse, está en un momento clave. Perdón, ¿puedes? Sí. Estaba pensando, no sé si es muy absurdo, puede ser que tenga también relación, precisamente entras, bueno, lo que le llaman aparte el secuestro de la amígdala, entras en lucha o huida y lo llevas a una situación básica de normal, fisiológica, que es de reposo, donde no hay riesgo de nada y como que lo haces volver a una situación común, que sea por algo de eso, que es algo básico, respirar, que es algo básico y que lo haces cuando estás en calma, sobre todo, y tomar un vaso de agua que... No, pero es un poquito, sí, va por ahí, va por ahí. Pero el hecho de tomar agua nada más no es el hecho este. Si vos estás en una situación de estrés, vamos a hablar al extremo, un depredador te está persiguiendo, ¿vos qué haces? Corres. Entonces todo tu organismo entra en un estado de ansiedad y corres. Cuando vos tomás un vaso de agua profundamente, eso no lo haces cuando estás escapando de un depredador. Vos no te parás en el primer lago que ves, respirás profundamente y te tomás un vasito de agua. No, vos seguís corriendo. Cuando haces eso, tu cerebro recibe el mensaje claro, no hay peligro. Y todo tu organismo intenta buscar un estado, como decía Gabriela recién, de normalidad. No significa que de golpe te va a bajar la ansiedad, significa que la ansiedad va a empezar a bajar desde ahí. Porque vos acabas de transmitir un mensaje de normalidad, de no hay estrés, no hay peligro. Cuidado, voy a aclarar una cosa. Esto no cubre enfermedades, psicopatías o neurosis graves. Así, siempre lo aclaro. ¿Por qué? Porque uno puede tener una predisposición a la ansiedad muy fuerte y esto se soluciona de otras maneras. No te expongas a este tipo de cosas si tenés ese problema, desde luego. Y después, cada ejercicio puede ser más o menos efectivo para diferentes personas. Así que uno tiene que encontrar qué te hace bien, qué es lo que te calma la ansiedad. Y la verdad es que lo podés descubrir a medida que vas practicando diferentes métodos. Podés encontrar qué es lo más efectivo. Pero es básicamente lo que estuvimos hablando hoy, es decir, encontrar un estado de normalidad en donde vos le transmitís a tu cuerpo, no hay más peligro. Básicamente eso. Vamos a seguir la próxima desde las posiciones de reposo, ¿ok? Igualmente la próxima ya trabajamos el tema del parcial, que vamos a ver los trabajos. Así que ténganse leídos todos los trabajos y va a haber una elección individual. ¿Eso lo hacemos el lunes o lo tenemos que llevar elegido? No lo podés llevar elegido porque la forma de elegirlo te la vamos a mostrar el lunes. La profesora te la va a mostrar el lunes. Con lo cual, ya todos los análisis están subidos. Perfecto. Lo que tienen que hacer es descargarlos y leerlos, básicamente. Bueno, ¿bien? Bueno, gracias. Gracias, buen fin de... Gracias. Buenas noches. Gracias, buen fin de...